El alquimista idiota. Autor. Blue Collar Xiao Xiao Shen. Géneros. Alquimia, comedia, fantasía, harem, artes marciales, cultivación, reencarnación. Novela wow. Idioma. Español. Hipnosis. En mi vida anterior, había sido ordinaria toda mi vida. Cuando me reencarne, esta vez, quiero encontrar una familia que tenga autoridad, poder y dinero. Quiero convertirme en un hijo pródigo. Un derrochador que tiene autoridad, poder y dinero. Sí, sería genial si hubiera algunos lacayos que me siguieran también. Quiero derrochar dinero, quiero ser un hijo pródigo. Capítulo Una última voluntad. Mi nombre es Yelan, un miembro muy corriente de la sociedad, que también tiene una familia muy común y ha vivido una vida muy común. Si no hubiera ocurrido ningún accidente, probablemente habría sido capaz de casarme con una mujer muy ordinaria, que hubiera sido muy fácil de mantener. De hecho, también hay un punto muy importante, y es que mi mujer debe ser fácil de satisfacer y no exige muchos lujos. Por supuesto, a veces todavía proporcionaría un poco de lujo, para darle una pequeña sorpresa. Después de eso, habría seguido viviendo mi vida como una persona común, mi esposa habría dado a luz a un niño, y luego comenzaría a preparar a mi hijo para convertirlo en alguien que haga algo grandioso de sí mismo. Mientras que yo, como cualquier otro padre ordinario, habría esperado que su hijo tuviera éxito en la vida. En una vida así, tal vez habría uno o dos eventos extraordinarios, pero para resumir todo, habría sido precisamente una persona común, que habría vivido una vida muy normal. Sin embargo, yo mismo siento que este tipo de vida no es tan malo y tal vez, podría ser porque soy simplemente una persona común. Sin embargo, un accidente inesperado había caído sobre una persona ordinaria como yo, y mi corazón, que originalmente era ordinario, no fue capaz de resistirlo en absoluto. Ese día, repentinamente me incitó un impulso repentino de ir y donar sangre. El resultado final fue que alguien descubrió que había un problema con mi sangre, así que fui al hospital para obtener un control detallado. En ese momento, cuando estaba viendo los resultados de las pruebas de laboratorio, no estaba seguro de cómo describir mis sentimientos, tal vez fue porque mi cerebro simplemente estaba en blanco. ¿Cómo se llamaba la enfermedad? No puedo recordar. Todo lo que sabía era que el nombre de la enfermedad era muy largo y que era una enfermedad muy rara vez vista, que residía en la sangre de solo unas 1000 personas en el mundo. Este tipo de enfermedad no debería haber sido absolutamente algo que una persona común como yo debería haber recibido. Una persona ordinaria como yo debería haber contraído algunas pequeñas enfermedades comunes como un resfriado o fiebre. Dios, realmente has pensado demasiado bien de mí. Atrapar este tipo de enfermedad no significaba que uno muriera inmediatamente. Cuando la enfermedad no se desencadena, uno simplemente sería lo mismo que una persona común. Es solo que, una vez que se desencadena la enfermedad, la vida de uno corre un peligro inmediato y, debido al hecho de que esta enfermedad es muy rara, había muy poco tratamiento. Además, solamente los honorarios médicos no eran algo que una persona común, como yo, alguna vez podría manejarlo. Dejando todo eso de lado, ¿podrían mis padres soportar este tipo de noticias? Por lo tanto, tomé la decisión de cambiarme a mí mismo y dejar que los demás pensaran que tenía una mentalidad que quería vagar por el mundo. En ese momento, comencé a pensar que, si podía viajar por todo el mundo durante los pocos años que me quedaba para vivir, en realidad podría ser algo maravilloso. 3 años después, al menos eso creo. Incluso yo no sé exactamente cuántos años pasaron entre la fatídica noticia y este momento. Durante este tiempo, fui impulsado por una nueva sensación repentina y compré herramientas que eran necesarias para sobrevivir solo en la naturaleza. Viajé profundamente a una región de montaña cercana, que no tenía ningún signo de vida humana en absoluto. Sin embargo, desafortunado y afortunadamente, resbalé y caí de un acantilado. Naturalmente fue desafortunadamente que haya resbalado y caído por el acantilado, lo que fue una suerte era que había un estanque profundo debajo del acantilado. Pero lo que todavía era desafortunado era que, debajo de este acantilado, también había un valle y era un valle sin salida. Afortunadamente, todavía hubo un evento extraordinario que siguió y fue que, dentro de este valle, en realidad había un tesoro de artes marciales. Así es, no me escuchaste mal y tampoco lo dije mal, de hecho, era un tesoro de artes marciales. Se podría decir que este tesoro de artes marciales era todo incluido. No solo había libros secretos de artes marciales, también había muchos otros tipos de libros y artículos, como enseñanzas medicinales tradicionales chinas, estudios mecánicos, fabricación de armas, etc.
Cualquier técnica o habilidad que alguna vez hayas pensado o que alguna vez se mencionó en una novela xianxia, todo se podía encontrar aquí. Otra cosa, sentí que la persona que dejó atrás este tesoro de artes marciales fue definitivamente un sobresaliente educador, porque había un libro de introducción que tenía una base de conocimiento muy detallada para todas y cada una de las técnicas y habilidades de artes marciales aquí. Por lo tanto, incluso si fuera una persona común y corriente que no entendiera ni una sola cosa de las artes marciales o la medicina tradicional china, podría aprender poco a poco los conceptos básicos a partir de los cuales podría obtener una mayor comprensión de tales artes marciales y la medicina tradicional china. Gracias a ello, poco a poco podría ser más hábil en eso, aprendiendo sin obstáculos en absoluto. Por supuesto, al principio tampoco creía que todas estas cosas fueran reales y sentía más bien que era una broma que alguien inventó. Pero al ser alguien que padecía una enfermedad terminal, por supuesto intenté curarme con la misma idea de curar un caballo muerto mientras lo trataba como un caballo vivo y tal vez de esta manera podría encontrar una verdadera cura. Por lo tanto, comencé a cultivar el Qigong, energía interna, y aprender cosas como la acupuntura y la moxibustión. Después de todo esto sucedió, estaba completamente absorto con el cultivo. Sin saber cuánto tiempo había pasado ni cuántos años habían pasado, finalmente terminé de aprender la mitad del contenido del tesoro de artes marciales. Sí, solo soy una persona común, así que por supuesto no aprendí las cosas en las que carecía de interés y solo aprendí las técnicas y habilidades que podrían permitirme actuar de manera genial y llamativa. Para que después de salir de este valle, pueda presumir en la sociedad moderna, suspiro, si tan solo el meteoro no apareciera repentinamente en el cielo, y me golpeara con exactitud y precisión, creo que yo, que ahora soy inigualable bajo los cielos, habría tenido un futuro maravilloso. Quiero dinero, obtenga dinero. Quiero mujeres, obtengo mujeres. En cualquier caso, no importa lo que quisiera, podría obtenerlo fácilmente. Todos quieren saber si realmente estoy curado de mi enfermedad. Acerca de esto, no estoy muy seguro, ya que tendría que ir al hospital para ser examinado para confirmarlo. Pero, en cualquier caso, durante estos pocos años no caí muerto y de acuerdo con mi pulso, definitivamente soy un hombre fuerte y saludable. Hasta aquí, mis últimas palabras que también están más o menos terminadas. Por último, solo me gustaría decir, hermano mayor, cuidar bien de nuestros padres y también del séptimo tío y del abuelo. Tu hermanito está por ir a otro mundo. Fin. Mis últimas palabras que aún me gustaría decir, es que, si el cielo me dejara vivir una vez más, definitivamente no aprendería de Wang Chongyang gritando frases como no tengo igual bajo los cielos. Esto es en verdad muy jodidamente desafortunado. Justo después de terminar el cultivo a puerta cerrada, Wang Chongyang murió a golpes por un zapato, pero al menos pudo dejar un cadáver intacto. En cambio, justo después de dejar la cultivación a puerta cerrada y finalmente ser capaz de ser inigualable bajo los cielos, fui aplastado en la tierra y convertido en pulpa de carne por un meteoro, que de repente apareció de la nada. De acuerdo, el discurso anterior lo dije yo, y Elan, alguien ordinario que era capaz de ser sobresaliente y llegar a ser extremadamente poderoso, pero al final seguía siendo una persona muy ordinaria que deja atrás sus últimas palabras. Las finales y más últimas palabras que quisiera decir, son sobre mi deseo. Sí, mi deseo para mi próxima vida. Estoy acostumbrado a ser común en esta vida, en mi próxima vida, quiero encontrarme en una familia que tiene autoridad, poder y dinero. Quiero derrochar dinero. Quiero ser un hijo pródigo. Dentro de este continente, el Imperio Cielo Elevado que se ubicaba al este, ocupaba la tierra más fértil del continente. En el sur está el Imperio Vermilion, y en el oeste está el Imperio Ayla. Estos tres imperios se parecían a las tres patas de un trípode dentro de este continente, y la mayoría de los reinos no tenían otra opción más que existir dentro de las grietas de los tres imperios. La única opción de estos reinos era depender de los tres imperios, la única opinión que tenían era de qué imperio dependían. Dentro de la capital imperial del Imperio Cielo Elevado sucedió algo muy extraño hoy, o tal vez podría decirse que fue un fenómeno muy inusual. Para decirlo con más precisión, era un fenómeno meteorológico y, además, era un fenómeno meteorológico increíblemente hermoso, hermoso hasta el punto de que uno se olvidaría de todo lo demás en el cielo, las nubes eran de un color dorado. La luz del sol multicolor, que era hermosa y peculiar, le daba a la gente una sensación muy extraña, ya que el momento en que aparecía la luz del sol multicolor, el lugar donde aparecía y las condiciones requeridas para que apareciera, todo no tenía sentido.
Algunos especialistas, que también eran los eruditos de este mundo, jugueteaban con sus gafas mientras decían solemnemente que era un tipo de signo de Dios. Dentro de este mundo, cualquier cosa que los mortales no pudieran explicar, se suponía que era un milagro o un signo de Dios. Además, la gente de este mundo creía en la existencia de Dios, que en realidad era algo grandioso, ya que esto impedía que la gente perdiera el tiempo en un problema sin solución. En cuanto a si Dios realmente existe, ¿quién sabe? Esta luz del sol multicolor, que se asumió como el signo de Dios, no solo convirtió las nubes en un color dorado, también convirtió al imperio cielo elevado en un mundo de color dorado, lo que lo hace parecer un solemne imperio dorado. De acuerdo con el sentido común en el imperio, el incidente seguramente sería coronado como un evento misterioso y seguramente tendría su causa junto con Dios. Si hubiera personas que fueran a exagerar, seguramente dirían 3 palabras. Dios ha descendido. Además, en este día, una pequeña vida descendió sobre este mundo, descendió sobre este imperio que, por lo tanto, estaba destinado a ser el centro de atención de todos. Sería llamado el Niño de Dios. También conocido como el Hijo de Dios. Dentro de la capital imperial, dentro del distrito donde vivían funcionarios influyentes, se encontraba la enorme residencia de una familia. Dentro de toda la capital imperial, es más, del imperio, incluso de decir dentro de todo el continente, esta gran residencia ocupaba el espacio más grande. La mayoría de los palacios imperiales de los reinos ni siquiera eran tan grandes o lujosos como esta gran residencia. Si esta gran residencia no estuviera situada dentro de la capital imperial, en el influyente distrito oficial, la gente seguramente sospecharía que esta gran residencia era un palacio imperial, aunque esta gran residencia no tenía el estilo que debería tener un palacio. Debido al hecho de que el palacio imperial de Imperio Cielo Elevado era similarmente más grande que los palacios imperiales más comunes, más glorioso y esplendoroso que los palacios imperiales habituales, esta gran residencia fue considerada como un mago principiante que se encuentra con un gran mago. Además del hecho de que la mayoría de las residencias de funcionarios influyentes en el imperio también eran muy grandes, hizo que la gran residencia pareciera un poco menos llamativa. Pero, por supuesto, era solamente un poco menos llamativo. Después de decir esto, debería ser hora de presentarle a todos el nombre de esta gran residencia. Esta gran residencia tiene un nombre muy común que no se corresponde con su gran imagen. Residencia Aire. Debido a esto, en este distrito, nadie nombró a su gran residencia con un nombre muy lujoso. Incluso una residencia tan enorme solo se llamaba Residencia Aire. Si alguien nombrara su residencia con un nombre muy lujoso, ¿no sería lo mismo que traer la vergüenza sobre uno mismo? Residencia Aire, como su nombre lo indica, es una residencia que pertenece a una familia con el apellido Aire. Para poder tener una residencia que se consideraba tan grande como un palacio imperial, no hace falta decir que la familia Aire es una gran familia. Si no, ¿cómo podrían tener una residencia tan grande como su hogar? Dentro de este continente, mientras alguien dijera que su apellido es Ie, todo el mundo pensaría primero en la familia Ie del Imperio Cielo Elevado, que había sido llamada la familia legendaria número 1 del mundo durante miles de años. Hoy, la familia Ie fue una vez más dando la bienvenida a un nuevo miembro en el clan. ¿Por qué decir una vez más? Esto es muy simple, porque dentro de la familia Ie, prácticamente cada mes, un nuevo bebé nacería dentro de la familia. La familia Ie era verdaderamente la familia número 1 del mundo, no solo de nombre sino también en la realidad. No solo era la familia Ie la máxima autoridad, poder y riqueza, la cantidad de miembros de la familia Ie era de varias decenas de miles. Por supuesto, es evidente que esto solo cuenta los miembros que están actualmente vivos en este mundo, sin incluir a los miembros que ya fallecieron. Quizás, esta podría ser la razón por la que la residencia Ie era tan grande. Más aún, los que vivían en Residencia Ile eran solo miembros de la familia principal. Si uno tuviera en cuenta a todos los miembros de las familias de la rama, una vez podría darse cuenta de que incluso el Palacio Imperial de Imperio Cielo Elevado tampoco sería lo suficientemente grande. Sin embargo, este nuevo miembro tenía un aspecto muy especial, que era también la razón por la que tenía tanta atención de la gente. Es el nieto del actual patriarca de la familia Ile y también el hijo de uno de los candidatos para el patriarca de la próxima generación. También es muy probable que este nuevo miembro sea uno de los candidatos como el próximo patriarca de la siguiente generación. En cuanto a por qué, aunque todavía no había nacido, pero ya era un hijo y no una hija, esta pregunta será respondida en breve por alguien. Padre, ¿no es la ostentación de tu nieto demasiado grande? Ni siquiera nació aún y una luz solar multicolor ya apareció en todo
Capítulo 2. Reencarnación y renacimiento. Dentro de uno de los patios de la residencia Ire, un grupo de personas estaba parado allí, y la persona que habló hace un momento era una dentro del grupo. Con una apariencia atractiva y segura. Esta persona era un hombre cuya edad era un poco más grande que el joven habitual o, como dirían otros, un hombre joven. Esto es natural. Después de todo, mi nieto seguramente no será como cualquier persona común. En el futuro, seguro se convertirá en un personaje importante que podrá sacudir el mundo con solo mover la mano. Al lado del joven, un hombre de mediana edad de aspecto imponente habló. Mientras hablaba, miraba la luz del sol multicolores en el cielo, con una especie de expresión perpleja en sus ojos. Tanto padre como hijo solo saben cómo luchar aquí. Mi nuera está sufriendo en la actualidad y ambos siguen haciendo comentarios inútiles. Además, ¿quién dice que mi nieto seguramente será un niño? Quién sabe, incluso puede ser una adorable nieta. Por último, ¿qué tiene que ver esta luz solar multicolor con mi nieto? Esta luz del sol multicolor es probablemente solo una ocurrencia inusual solamente. En el lado, una hermosa y noble señora habló infelizmente hacia este padre e hijo. Dije que será un nieto, así que seguramente será un nieto. Incluso si digo que el cielo está hecho por tus nietos, significa que el cielo está hecho por tus nietos. ¿Qué sabe una mujer como tú? El hombre de mediana edad dijo con dignidad. Así es, eso es correcto. No, quiero decir, equivocado. El hombre joven asintió con la cabeza, pero rápidamente se dio cuenta de que había un pequeño problema aquí y eso fue pequeño mocoso, tu madre realmente lamenta haberte dado a luz. Qué grandioso hubiera sido dar a luz una niña en lugar de un niño como tú. Solo fíjate qué tan consideradas son tus hermanas mayores y las más jóvenes, en qué se parecen a ti, todo el día uniéndose a este viejo hombre para intentar enojarme. La noble señora dijo en voz alta mientras le pellizcaba la oreja al hombre joven y al mismo tiempo le daba una dura mirada al hombre de mediana edad. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es mejor dar a luz a una nieta? Solo dame a este anciano un nieto con un mango. Si mi nieto no tiene un mango sobre él, me separaré de usted y me casaré con otro. Dijo rápidamente el hombre de mediana edad. ¿Te atreves? Dijiste que solamente me tendrás a mí para toda tu vida. Te disgusto ahora que soy viejo, y por eso quieres encontrar un nuevo amante para ti. La noble señora miró al hombre de mediana edad y dijo con enojo. Mi respetada esposa, mi sentimiento hacia ti es como el sol y la luna en el cielo, no cambian eternamente y te amo solo a ti. Solo te amaré a ti para siempre. El hombre de mediana edad inmediatamente se agarró a la mano de la noble dama y dijo con profundas emociones esposo-esposa bajo la luz del sol multicolor. Los dos comenzaron a mostrar su afecto mutuo, diciendo dulces conversaciones y palabras melosas mutuamente a un lado. Lianer, mi amor por ti es como la luz del sol multicolor que llena todo el cielo, infinita para siempre. Cuando el hombre de mediana edad miraba la luz del sol multicolor y usaba la luz del sol multicolor como un pretexto para mostrar su amor hacia la noble señora, una situación excepcional sucedió de repente. La luz del sol multicolor en el cielo se hizo más y más brillante y se volvió más y más hermosa, haciendo que las personas no puedan olvidar este tipo de hermosos paisajes por el resto de sus vidas. Pero había un punto que era un poco extraño sobre la luz del sol multicolor, el cual era que muchas personas sentían que la luz del sol multicolor parecía estar apresurándose hacia un lugar determinado en la capital imperial y lo que era aún más extraño fue que después de esto, la luz del sol multicolor de repente desapareció, al igual que como apareció de repente de la nada desde el principio. En este momento, todo el cielo volvió a la normalidad y esto hizo que todos se preguntaran si lo que acababa de suceder era solo un sueño. Justo en este momento, las personas que estaban en el patio no tuvieron tiempo para preocuparse por este cambio repentino porque en este momento, escucharon el llanto de un bebé. Felicidades, patriarca, felicitaciones, patriarca, en este momento, una abuela que tenía una sonrisa en su rostro oyó una oración que habían escuchado mucho. ¿Cómo está, la joven señora? ¿Goza de buena salud? Preguntó el hombre joven. Tanto la madre como el hijo están sanos y salvos. Justo después de que la abuela terminara de decir estas pocas palabras, había descubierto que el joven ya había desaparecido frente a ella y la había pasado como una ráfaga. Miren, tanto la madre como el hijo están sanos y salvos, lo dije bien, de hecho, es un nieto. El hombre de mediana edad que todavía estaba afuera dijo complacido, y la noble señora que todavía estaba en el abrazo del hombre de mediana edad infelizmente lo pellizcó. ¿Y qué pasa con el pasado varias veces cuando dijiste que era un nieto? ¿Cuál fue el resultado? Cuestionó la noble señora. Hermanito, es un hermanito. Hermana, tenemos un hermano menor.
En el costado, una niña que estaba cogida de la mano de otra niña, que era algo más grande que ella, gritó y rápidamente entró corriendo a la casa. Detrás, también había un chico mayor siguiéndolos de cerca por detrás. La existencia de las dos hermanas fue una muy buena prueba para desacreditar la jactancia del hombre de mediana edad sobre eso las anteriores veces, dije una vez que resultó correcto extraño, ¿cómo desapareció la luz del sol multicolor? El hombre de mediana edad cambió de tema y dijo mientras miraba el cielo. Así es, parece que justo cuando nuestro pequeño nieto nació, la luz del sol multicolor acababa de desaparecer. De hecho, es algo extraño. La noble señora frunció ligeramente su frente y dijo, mientras se sentía algo perpleja. Pero sin esperar a que el hombre de mediana edad comenzara a jactarse de haber adivinado que era un nieto, la noble señora de repente pensó en un asunto. ¿Acaso no dijiste que tu amor hacia mí era interminable como la luz del sol multicolor? Ahora que la luz del sol multicolor se ha ido tos acerca de eso fuera de la casa, mientras los viejos esposos estaban representando su drama amoroso, dentro de la casa, había un par de personas que se miraban mutuamente con profundo amor, y una de la persona era el hombre joven, mientras que la otra persona era una mujer que acababa de dar a luz a un niño y que actualmente estaba descansando en la cama. Aunque la mujer parecía estar bastante débil actualmente, todavía no era capaz de ocultar su felicidad. Mi respetada esposa, ha sido duro para ti. El hombre joven dijo ligeramente a la mujer débil que estaba acostada en la cama, y se aferró a las manos de la mujer mientras él la miraba fijamente a los ojos, como si no viera que había un bebé junto a la almohada de la mujer. Esta escena era como decir que él es diferente de otros hombres, y en este momento la persona que aún le importaba más todavía era su propia esposa y no su hijo. Deja de fingir, sé que lo que más quieres hacer ahora es abrazar a tu hijo. La mujer se rió levemente y dijo muy tiernamente. Ella, por supuesto, sabía sobre el estado de ánimo actual de su marido. No significaba que el joven fingiera, sino que se preocupaba por los dos y, siendo la esposa, naturalmente debía saber cómo ser considerada. Además, ya estaba muy satisfecha por la preocupación y consideración de su esposo por ella. Jeje, primero llevaré a mi precioso hijo. El hombre joven también era muy directo y, después de reírse un par de veces, ya estaba abrazando al niño envuelto en pañales. Los ojos negros y solo algunos mechones de cabello, todavía no puedo diferenciar el color. El joven cargó al bebé mientras examinaba al bebé. Padre, también quiero llevar a mi hermanito. En el costado, la niña activa gritaba, pero con su pequeño cuerpo, ¿quién la dejaría cargar al bebé? No hagas una escena. Puedes olvidarte de cargar, pero puedo dejarte echarle un vistazo. El hombre joven se negó de inmediato. Déjame mirarlo entonces. La pequeña niña resopló y luego felizmente se estiró para mirar a su hermanito. En cuanto a los dos niños pequeños al costado, ellos también fueron a mirar a su hermanito. ¡Guau! Hermanito es tan lindo. Si tienes razón. Los tres niños pequeños a su vez hablaron mientras los dos adultos los miraban. Inmediatamente, toda la casa se llenó con una atmósfera de comodidad y felicidad, la atmósfera de una familia. En cuanto al bebé que acaba de nacer, que aparentemente no entendía esta atmósfera, lloraba ruidosamente dentro de sus pañales. Después de que pasó la noche, comenzó a circular un rumor por toda la ciudad. Con respecto al milagro que ocurrió ayer, todo se debió a una persona, y esa persona era un bebé que acababa de nacer, y este recién nacido era el 13º hijo de la familia Ile. El título de 13º hijo no indicaba que su padre tuviera tantos hijos, pero en cambio estaba de acuerdo con la antigüedad dentro de su generación en la familia Ile, lo que significaba que, dentro de sus primos, estaba clasificado como el número 13. Por supuesto, este era solo el ranking en la familia principal y no en toda la familia Ile. Si fuera toda la familia Ile, para estimar, probablemente sería el hijo número 1000 y tal vez incluso mayor. Un milagro, y añadiendo que involucraba a una familia prominente, en un instante, el 13º hijo ya era el centro de atención de todos en toda la ciudad y, al mismo tiempo, otros lo consideraban un hijo de Dios. Nadie dudaba ni se oponía a esto, al menos actualmente, no había nadie que dudara o se opusiera a esto. Por lo tanto, este niño que acaba de nacer y actualmente que está envuelto en pañales se hizo mundialmente famoso así. Además, muchas personas ya habían empezado a sacar conclusiones, diciendo que este niño seguramente no será común en el futuro, incluso hubo personas que escribieron cuáles serían las experiencias futuras de este niño. Para poder correr y saltar a 1 año de edad, primer signo de su talento en ciernes. A la edad de 2 años, puede leer y escribir, estudiando todo tipo de libros extensamente, una vez más mostrando su potencial.
Después de la prueba a la edad de 3 años, comienza a practicar artes marciales o magia, mostrando su verdadero genio. Capaz de ingresar al Instituto Real de Educación de la capital imperial a la edad de 5 años, una fuerza que supera a todos sus pares. A la edad de 10 años, sale a experimentar el mundo, expandir su influencia y convertirse en una leyenda. A los 20 años se convierte en el señor de un área y desarrolla su poder, convirtiéndose en el señor supremo de muchas regiones. En esta vida, sería difícil para él ser ordinario incluso si quisiera serlo, ya que se convertiría en el centro de atención de todos. Además, dentro de su vida, conocería a algunas personas capaces e iniciaría negocios y proyectos con ellos, dirigiría países, conocería diferentes tipos y estilos de mujer y tendría algún romance. Capítulo 3. Niño abandonado por Dios. 3 días más tarde, el emperador del Imperio Cielo Elevado convocó al patriarca de la familia Ie y a su hijo para una reunión, y también les dijo especialmente que trajeran también al 13º hijo de la familia Ie. Después de la convocatoria del emperador, hubo noticias adicionales sobre el 13º hijo de la familia Ie, y el contenido de las noticias fue que el 13º hijo debía tener una prometida. Esta prometida era precisamente la princesita del imperio, que acababa de nacer el mismo día que el 13º hijo. Es solo que la pequeña princesa nació un poco antes que el 13º hijo. Lo que fue interesante fue que esta pequeña princesa también nació bajo la luz del sol multicolor, y por lo tanto su relación se juntó con el milagro. Debido a esto, el emperador sintió aún más que el 13º hijo y la pequeña princesa eran una pareja hecha en el cielo. Originalmente, el asunto sobre una princesa del Imperio Cielo Elevado que se casaba con alguien de la familia Ie también ocurría de vez en cuando. Cosas como un compromiso matrimonial decidido para ellos desde una edad temprana, incluso si no fue 10 veces, ya se discutió al menos 8 veces. Por lo tanto, con respecto a este asunto, por supuesto no había nadie que se opusiera o sintiera algo desagradable al respecto. Un mes después, el 13º hijo tenía un mes y, naturalmente, la familia Ie organizó una fiesta para celebrar esta ocasión. En este momento, prácticamente todos los funcionarios civiles y militares fueron invitados a la fiesta, y el emperador se presentó también, trayendo consigo a la pequeña princesa que ya tenía un mes de edad. En ese momento, la opinión del emperador era dejar que los dos pequeños celebraran juntos sus cumpleaños, de esta manera, ayudaría a ambas partes a evitar invitar y dividir a todos los invitados. En cuanto a por qué el emperador no eligió el palacio imperial y en cambio vino a la residencia Ie, él por supuesto tenía su propia razón. No importaba lo que se dijera, todos pudieron ver que el emperador le había dado a la familia Ie bastante cara y este asunto permitió que el centro de atención, es decir, el 13º hijo ascendiera a un nivel superior. Un año después, el pequeño príncipe tenía un año de edad aparentemente, algunos asuntos ocurren de maneras que las personas nunca predijeron. El crecimiento del 13º hijo fue bastante bueno, pero era solo eso, no era lo mismo que lo que todos pensaban que iba a suceder. Según las suposiciones de ciertas personas, el 13º hijo ya debería poder correr, saltar y hablar. Pero, Chen Tian, ¿por qué es nuestro hijo así? Una noble y tierna mujer de la familia Ie miró a su hijo de un año y dijo, mientras se sentía algo preocupada. Esta mujer es precisamente la madre del 13º hijo, Lo Nanqi, y la persona llamada Chen Tian con quien estaba hablando, era precisamente su marido, y Chen Tian, que ahora fruncía el ceño. ¿Por qué fruncía el ceño? Es porque el 13º hijo que fue llamado hijo de Dios ya era demasiado sobresaliente, de una manera que no podían soportar. No era que él fuera demasiado sobresaliente, sino todo lo contrario, y actualmente parecía que el 13º hijo era incluso un poco inferior al de otros niños que eran normales. Por lo general, un niño de un año normalmente podría al menos comenzar a caminar, y también debería ser capaz de decir algunas palabras simples. Pero este 13º hijo, no solo no sabía cómo caminar, sino que tampoco podía hablar. No es nada, algunos niños caminan y hablan relativamente tarde, pero cuando crecen, también son muy sobresalientes. Este asunto no significa nada. Chen Tian arrugó las cejas y consoló a su esposa. Al mismo tiempo, aparentemente también se consoló a sí mismo. Lo Manqi llevó al 13º hijo y sonrió levemente, aparentemente aceptando la explicación. Así es, algunos niños eran así, y esto no significaba nada. Al final, independientemente de si el 13º hijo continuaría siendo así, la única forma de saber era continuar observando cómo iban las cosas.
Un año después, el pequeño príncipe ahora tenía 2 años. El 13º hijo finalmente aprendió a caminar y ahora también podía abrir la boca para llamar a los demás. Sin embargo, el estándar del 13º hijo todavía era solo para principiantes y esto causó que mucha gente sintiera una ligera decepción y pensara en una posibilidad sombría, solamente que nadie estaba dispuesto a pensar demasiado sobre eso. En ese momento, había personas que estaban felices y otras que estaban inquietas en la familia Ie. Los que estaban inquietas eran, por supuesto, los que se preocupaban por el 13º hijo, y los que eran felices eran naturalmente las personas de la familia que no estaban en buenos términos con Ye Chengtian. Sin embargo, dentro de aquellos que se preocupaban por el 13º hijo, en realidad había una excepción. O bien, podría decirse que todavía era muy joven y consideraba feliz la situación del 13º hijo. Estaba absolutamente feliz con eso, era la hermana mayor del 13º hijo. La hermana que era hiperactiva y quería abrazarlo en el momento cuando recién había nacido. Todo el día, ella felizmente llevaría al 13º hijo, como si quisiera compensar un arrepentimiento previo. A pesar de que ya había crecido bastante, todavía era muy pequeña y, como resultado, la escena en la que llevaba a su hermanito era algo extraña. Solo piensa por un momento. Una niña de tan solo 5 años que llevaba un niño de 2 años. ¿Qué tipo de escena es esta? Poder llevarlo y caminar ya era un evento que parecía un milagro. Sin embargo, esta escena también les dio a todos un sentimiento cómodo, haciéndoles sentir que la relación entre la hermana mayor y el hermano menor era bastante interesante. Un año después, el pequeño príncipe ahora tenía 3 años por ahora. Básicamente, todo el mundo sabe una cosa, que era que el 13º hijo no era realmente un genio y, en cambio, era un tonto. Mal, en realidad debería decirse que él era muy estúpido. Hasta ahora, solo podía decir algunas palabras simples. Su crecimiento intelectual hizo que todos sintieran desilusión. Del niño de Dios se convirtió en un tipo pequeño y estúpido, así como así. Este contraste hizo que todos se sintieran algo desconcertados. Pero, los resultados de hoy harían que todos se rindan por completo en el 13º hijo, y nadie pensaría que tenía alguna esperanza en absoluto. Por supuesto, esto solo mencionando las opiniones de extraños y no de su propia familia. Dentro del continente sagrado, existía la tradición de que cuando un niño cumple 3 años, él o ella necesitarían un examen para su atributo de habilidad innata. El atributo de habilidad innata es algo que todos en este mundo poseen. La persona promedio solo posee un tipo de atributo, y solo una cantidad extremadamente pequeña de la población tendría 2 o más atributos. Los atributos de habilidad innata más vistos son los 4 tipos principales: viento, fuego, tierra y agua. En cuanto a los atributos de habilidad innata que rara vez se ven, son luz, oscuridad, espacial, etc. También hay algunos atributos de variación, pero esos atributos son extremadamente poco comunes, si es que lo hacen, hasta el punto de que solo 1 o 2 aparecerían cada 100.000 años. El tipo de atributo de habilidad innata que posee una persona determina el tipo de magia o de Uki que pueden usar. Esto se conoce comúnmente como tener un suplemento, y este suplemento definitivamente no era una cantidad pequeña, ya que definitivamente podría afectar la fortaleza de uno. En pocas palabras, un usuario de atributo de agua que utiliza una técnica de atributo de agua significa que sería capaz de mostrar su fuerza máxima. Pero si el usuario del atributo de agua fuera a usar la técnica de cualquier otro tipo de atributo, sería muy difícil para él alcanzar incluso la mitad del poder que si usaba una técnica de atributo de agua. En cuanto a por qué los niños son evaluados por su atributo de habilidad innata cuando cumplen 3 años, pero no a una edad mayor o menor. Aparentemente había un dicho que decía algo así como 3 años determinan la vida de uno. Más o menos algo así. De todos modos, existe ese tipo de razonamiento. Se dice que, cuando uno tiene 3 años, el atributo de habilidad innata ya ha sido determinado y nunca cambiará, sin importar la edad. El resultado de la prueba del 13º hijo causó sorpresa en todos. Su atributo de habilidad innata era en realidad un atributo sin atributos. Este era un atributo que no se había visto en 10.000 años. No importa cuán malo o cuán extraño sea el atributo de uno, la persona todavía tendría al menos algún tipo de atributo. El 13º hijo era en verdad hijo de Dios. Solo que ahora, hubo un ligero cambio en el dicho anterior del hijo de Dios. Anteriormente, él era un niño que fue cuidado por Dios y ahora, él era un niño abandonado por Dios, lo que también significa, niño abandonado por Dios. Un individuo inútil que era incluso inferior a la gente común.
En este mundo donde los fuertes son honrados, para una persona altamente inteligente que no tiene fuerza, para obtener el más alto respeto de los demás era casi imposible. Además, su inteligencia también se estaba quedando atrás en comparación con los demás, por lo tanto, era un niño 100% estúpido y también el definitivo individuo inútil de todos los individuos inservibles. Por supuesto, todos tenían esta opinión en mente, pero nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Incluso si este 13º hijo fuera un idiota, nadie se atrevería a decir nada. Al menos, no se atreverían a decirlo abiertamente. Después de todo, con el poder y la autoridad que poseía la familia Ile, fácilmente podrían cuidar al 13º hijo durante toda su vida, permitiéndole vivir una vida sin preocupaciones, ni carencias. Si alguien quisiera humillarlo, equivaldría a humillar a la familia Ile, y esto no era algo que cualquiera pudiera llevar a cabo. Tal vez, esto puede ser un tipo de fortuna. Nacer en la familia Ie permitió que el 13º hijo viviera su vida sin preocupaciones, y como es un niño tonto, y un individuo inútil, esto también le permitió alejarse de las luchas de poder y la autoridad. Esto también podría contar como un tipo de bendición y buena fortuna de Dios, ¿verdad? Capítulo 4. Memoria extremadamente fuerte. Después de descubrir la actitud estelar del 13º hijo, dio a sus padres un choque obvio y considerable. Sin embargo, pudieron consolarse pensando que, si su hijo estaba a salvo, y no tenía preocupaciones en la vida, su actitud realmente no importaba. Por supuesto, no se rendirían en criar a su hijo, ya que aún creían que, poniendo un gran esfuerzo, sería capaz de compensar su pobre talento innato. Incluso si el 13º hijo no pudiera convertirse en un individuo excepcional, al menos, debería ser competente y experto en un campo en particular. Afortunadamente, sus otros 3 hijos tenían un excelente talento innato, especialmente Iui, que era el hijo mayor de la familia y el único otro varón. El crecimiento de Iui permitió que los demás se sintieran extasiados y que pudiera considerarse el completo opuesto a su hermano pequeño, el 13º hijo. Él, sin duda fue 100% un genio. Debido a la existencia de Iui, Chen-tian y los corazones de su esposa estaban al menos un poco tranquilos, y se centraron principalmente en la crianza de Iui, y secundariamente en sus 2 hijas. En cuanto al 13º hijo, no se rendirían ante él y lo amarían y adorarían igualmente, pero en lo que respecta a criarlo, sería mucho más informal. Si el 13º hijo se quedara así, entonces viviría el resto de su vida en paz. Con el poder de la familia Ile, incluso si no podía casarse con la princesita del imperio, aún podrían encontrar una esposa muy buena para él, que lo amaría y viviría feliz sin preocupaciones. ¿Por qué no podría casarse con la princesita del imperio, a pesar de que están comprometidos? ¡Qué pregunta sin sentido! Debido a la situación actual, ambas partes cancelarían el compromiso entre el 13º hijo y la pequeña princesa. No importa si era la familia Ie o la casa imperial, ambas partes definitivamente no dejarían que el 13º príncipe se casara con la princesita del imperio. Hubo muchos asuntos que estuvieron implicados en el compromiso. Si a la familia Ie no le importa nada, y deja que el 13º hijo se case con la princesita del imperio, entonces no podrán mantenerse firmes dentro del imperio cielo elevado y caer. Además, sin importar que, siendo un cortesano, la familia Ie no permitiría que la familia imperial perdiera la cara. Incluso si la familia imperial fuera a darle la cara a la familia Ie e insistir en el matrimonio, la familia Ie aún declinaría. Además, mientras haya una manera de disolver el compromiso matrimonial, la familia imperial estaría de acuerdo inmediatamente y no continuaría insistiendo en el asunto. Por supuesto, mientras el 13º hijo y la pequeña princesa todavía eran jóvenes, este asunto sería temporalmente dejado de lado y nadie, por el momento, lo mencionaría. En otras palabras, el 13º hijo y la pequeña princesa del imperio todavía se consideraban como marido y mujer sin casarse. Volviendo al tema principal, el 13º hijo poseía un aspecto que lo destaca del resto de las masas. Naturalmente, esto no se trataba de su crecimiento intelectual, que ya era conocido por todos. En cambio, era algo más. Algunas cosas muy extrañas ocurrirían, y ninguna podría explicarse en absoluto. Era como la luz del sol multicolor que apareció cuando nació el 13º hijo, donde nadie fue capaz de entender la razón por la que apareció. Llevándonos al tema que nos ocupa, los primeros en descubrir la rareza del 13º hijo no fueron otras personas, sino la hermana mayor hiperactiva del 13º hijo, Yelan Yu. Hubo un día en que llevaba al 13º hijo para jugar y en ese momento, descubrió que la memoria del 13º hijo era completamente opuesta a su inteligencia.
En ese momento, el decimotercer hijo apenas era capaz de comunicarse con los demás. Aunque este crecimiento fue todavía un poco lento, todavía era, al menos hasta cierto punto, aceptable para todos. En este momento, nadie tenía expectativas muy altas de él y solo deseaban que él pueda vivir el resto de su vida de forma pacífica y feliz. Incluso si él no sabía cómo cuidarse solo, no importaba en absoluto, ya que la familia Ie podía cuidarlo bien durante toda su vida. Además, algunas personas ya tenían esa intención. Solo que, en este momento, la pequeña Lam Yu había descubierto la extrañeza del decimotercer hijo. En ese momento, ella estaba jugando con un tipo de juego de rompecabezas, que probaba la habilidad de memoria y la capacidad de juzgar. Originalmente, el rompecabezas con el que jugaba sería relativamente fácil, un juego de razonamiento cerebral adecuado para niños. Sin embargo, la pequeña Lam Yu misma sentía que era más inteligente que el niño típico, y esta era también la opinión compartida por la mayoría de la gente. Por lo tanto, ella eligió un rompecabezas que era relativamente más difícil. La dificultad del juego de rompecabezas fue definitivamente muy difícil para los niños, e incluso el adulto común también lo encontraría un poco desafiante. Así es, la pequeña Lam Yu definitivamente era excepcionalmente inteligente, pero ella todavía era una niña después de todo, y había un límite para la inteligencia de un niño. Por lo tanto, incluso después de tratar de resolverlo durante medio día, todavía no fue capaz de resolverlo, y al final, molesta, arrojó el rompecabezas al suelo y se sentó a un lado mientras jadeaba con ira. Durante este tiempo, cuando el pequeño Lam Yu estaba enojado, el decimotercer hijo que estaba a un lado comenzó a moverse. Mirando el rompecabezas en el piso y luego mirando a su hermana mayor que estaba enojada actualmente, su expresión parecía algo confusa. De alguna manera entendió que su hermana mayor estaba enojada porque no pudo terminar el rompecabezas, y por lo tanto extendió su pequeña mano y comenzó a recoger las piezas que estaban esparcidas en el suelo, las colocó en la imagen y luego intentó armarlo todo junto. Hermanito, deja de jugar, no es nada divertido. Tu hermana mayor te traerá después de superar el enojo. La pequeña Lam Yu descubrió que el decimotercer príncipe se arrastraba por el piso y jugaba con el rompecabezas. Al principio, pensó que él simplemente estaba jugando casualmente con el rompecabezas, pero rápidamente descubrió que algo estaba mal en la esquina del marco, donde sus ojos pasaron, parecía como si hubiera un rompecabezas completo, y eso la hizo sentir muy sorprendida. Mirándolo cuidadosamente, descubrió que la mitad del rompecabezas ya estaba completa. La expresión de la pequeña Lam Yu era como si acabara de descubrir un nuevo continente. Ella fue capaz de confirmar que esto fue hecho definitivamente por el decimotercer hijo, ya que actualmente solo estaban los dos allí. Sin embargo, ella no fue capaz de armar este rompecabezas, incluso después de pasar medio día en él, y en este momento, su hermano pequeño tonto fue capaz de completar la mitad de él. Esto ya era demasiado increíble. La pequeña Lam Yu estaba estupefacta. Estaba mirando al decimotercer hijo con una mirada aturdida. Mira, hermana, ya está terminado. No te enojes más. El decimotercer hijo habló muy lentamente. Cada palabra que quisiera decir, tendría que pensar por un tiempo, esforzándose por expresar su propia opinión. Ante esto, la pequeña Lam Yu ya estaba acostumbrado, ya que siempre había estado hablando así. ¿Una coincidencia? Esto debe haber sido una coincidencia, es lo que ella pensó. La pequeña Lam Yu miró el rompecabezas completo, de alguna manera no fue capaz de creerlo. En primer lugar, no podía creer que su tonto hermano pequeño fuera capaz de completar este rompecabezas. En segundo lugar, no podía creer que era peor que su propio hermanito. Esto la dejó como la hermana mayor, sin saber cómo mostrar su cara. No estoy enojado. Hermanito, juguemos una vez más juntos. La pequeña Lam Yu sonrió y luego una vez más desarmó el rompecabezas, queriendo ver si era una mera coincidencia o no. El decimotercer hijo miró a la pequeña Lam Yu y luego se puso en cuclillas para seguir jugueteando con el rompecabezas. A medida que el rompecabezas comenzó a unirse lentamente, la boca de la pequeña Lam Yu comenzó a abrirse más y más. Mamá. ¿Hay algo serio, hermanito? En este momento, el pequeño Lam Yu corrió rápidamente a informar lo que le acababa de suceder a Lo Manqui. Como resultado, este asunto causó sensación en toda la familia Ie, aunque muy pequeña. Todos descubrieron que la memoria del decimotercer hijo no era comparable a la de una persona ordinaria y se podría decir que, con solo una mirada, podría recordarlo todo. Esta conclusión final hizo que otros sintieran que era algo increíble. Se determinó después de probar muchos tipos de pruebas en el decimotercer hijo.
El nivel de inteligencia del decimotercer príncipe todavía no estaba a la altura de sus expectativas, ya que aún no cumplía el estándar que debería tener a su edad. Sin embargo, su habilidad para memorizar hizo que incluso los adultos se sintieran inferiores y avergonzados. Entonces, ¿se trataba de un genio y un idiota que se decía que había aparecido solo en leyendas? Tal vez este fue el caso, o tal vez fue que el decimotercer hijo carecía de algo, que le impedía utilizar plenamente sus habilidades. Capítulo 5. La Tierra es redonda. Muy rápidamente, la sensación que rodeaba a la memoria del decimotercer hijo comenzó a desvanecerse. Después de todo, la fortaleza o debilidad de la memoria no puede compensar las otras deficiencias que tenía. Por el momento, otro asunto estaba ocurriendo actualmente. En este momento, el decimotercer príncipe se encontraba en una etapa importante de su vida, donde tenía que decidir qué haría en el futuro. Sobre el tipo de persona en la que le gustaría llegar a ser, o qué tipo de trabajo, por lo menos de nombre, le gustaría hacer, por ejemplo, ser un erudito, un funcionario civil, etc. En cuanto a por qué es un trabajo solo de nombre, la razón es realmente muy simple, y es que nadie sintió que el decimotercer hijo sería capaz de hacerse cargo de las tareas de cualquier trabajo. Además, no lo dejarían trabajar realmente, sino que sería un trabajo solo por el título. En pocas palabras, sería agradable escuchar que el decimotercer hijo tenía un trabajo. Y para decirlo de manera más simple, se trataba de una cuestión de reputación. Por supuesto, esta decisión fue propuesta por los padres del decimotercer hijo, y esta elección es la causa de los dolores de cabeza para Ye Chengtian y su esposa, ya que no sabían cómo manejarlo adecuadamente. Esto se debía a que, con una memoria tan fuerte, el decimotercer hijo podía convertirse fácilmente en un erudito, que tendría acceso a una gran cantidad de conocimientos, y que requería una gran capacidad para memorizar. Con respecto a este aspecto, no sería un problema en absoluto, pero incluso con este conocimiento, es posible que no pueda contarles a otros lo que sabe. Sin embargo, en lo que respecta a esto, Ye Chengtian y su esposa no necesitaban que el decimotercer hijo diera clases a otros sobre asuntos académicos y, por lo tanto, contrataron a un erudito famoso para que fuera a enseñarle al decimotercer hijo. Poco después, un extraño evento comenzó a suceder. Después de que el famoso erudito le enseñó al decimotercer hijo por un corto periodo de tiempo, inmediatamente presentó su renuncia a Ye Chengtian y su esposa, y les dijo que buscaran a alguien más calificado que él para enseñarle al decimotercer hijo. En cuanto a la razón para justificar su renuncia, fue que dijo que no estaba lo suficientemente calificado y que no tenía la capacidad de enseñar al decimotercer hijo en absoluto. Al principio, tanto el esposo como la esposa tenían la impresión de que era porque el decimotercer hijo era demasiado lento, una madera podrida que no podría ser tallada, y que el erudito no podía ponerle la mano en ello. Por lo tanto, no tuvieron más remedio que contratar a otro famoso erudito para enseñar al decimotercer príncipe. Sin embargo, esta vez fue aún más rápido. Ni siquiera 3 días desde que el becario fue contratado, él entregó su renuncia de manera similar y también solicitó a la familia Ye que encuentra a alguien más calificado que él para enseñarle al decimotercer hijo. Después de esto, la familia Ye continuamente contrató a unos pocos eruditos famosos más para enseñar al decimotercer hijo, y una vez más, ninguno de ellos fue capaz de perseverar, y la duración de su tiempo de empleo se hizo más y más corta. El erudito final solo pudo perseverar durante medio día antes de decir una oración a los esposos, con una cara asustada y una mirada que decía que estaba a punto de derrumbarse en cualquier momento. Su noble hijo es un genio sin igual bajo el cielo. No puedo enseñarle. Quizás, en este mundo, solo Dios podría enseñarle. Esta situación causó que Ye Chengtian y su esposa sintieran que algo era sospechoso. No importa cuán estúpido fue el decimotercer hijo, antes de venir a enseñarlo todos estos eruditos conocían la situación del decimotercer hijo y, por lo tanto, definitivamente se habrían preparado para tratar con él y no deberían haber renunciado después de enseñarle por menos de la mitad día. Además, de acuerdo con la situación, los académicos que fueron contratados, más tarde fueron cada vez más calificados, el tiempo que esos eruditos perseveraron deberían haber sido más y más largos. Pero, ¿por qué cada vez era más corto y más corto? Por lo tanto, después de quedar perplejos con esta pregunta, Ye Chengtian y su esposa fueron a preguntarle al decimotercer hijo, deseando saber qué sucedió entre él y los eruditos, lo que hizo que estos eruditos se comportaran de una manera tan extraña. No preguntes, no sabes. Cuando se le pregunta, se sorprenden.
Después de que Ye Chengtian y su esposa descubrieran la desconcertante respuesta a su pregunta, inmediatamente cortaron la idea de contratar académicos para enseñarle al 13.º hijo. Del mismo modo, ya no solicitaron que el 13.º hijo se convirtiera en un erudito. 13.º hijo, hoy primero comprenderemos sobre el origen del continente. Hace mucho tiempo, antes de la edad de Dios, no había criaturas vivientes en el suelo durante esa época. Hasta cuando Dios descendió sobre este mundo, dando vida a la tierra, y al mismo tiempo nos creó humanos, elfos, enanos, hombres bestia y muchas otras criaturas intelectuales. Pero en todas las numerosas razas, nosotros, la raza humana es la raza que está más cerca de Dios, porque Dios creó la raza humana de acuerdo con su propia imagen. Por lo tanto, dentro de todas las razas, nosotros, la raza humana, somos los más inteligentes durante el tiempo. Cuando el erudito estaba hablando orgullosamente sobre la superioridad de la raza humana, el 13.º príncipe que estaba escuchando al costado se quedó mirando por un momento sin comprender, luego expresó su propia opinión sobre el asunto. La raza humana en realidad no es la creación de Dios. Eso es meramente mitología. La raza humana se debe a la evolución de los primates. Esto es lo que estaba escrito en la teoría de la evolución. ¿Cuál es la teoría de la evolución? El erudito ya no quería saber sobre eso. Solo se sorprendió por la opinión del 13.º hijo. Ese era un tipo de cuestionamiento hacia Dios, y por lo tanto, inmediatamente comenzó a corregir al 13.º príncipe, solo que, durante el tiempo en que el erudito estaba corrigiendo al 13.º hijo y le explicaba que no debía cuestionar la existencia de Dios, el 13.º príncipe planteó una vez más una pregunta. ¿Por qué no puedo cuestionarlo? ¿Alguna vez viste a Dios? ¿Estás seguro de que Dios existe realmente? Esto hizo que el erudito inmediatamente comenzara a empacar sus cosas y se fue. Tenía miedo de que, si se quedaba allí y le enseñaba al 13.º hijo, se vería arrastrado a un enorme desastre. Los siguientes eruditos también se encontraron con una situación similar. Por ejemplo, el hijo dice que la tierra no es plana, sino redonda. Solo que esta tierra redonda era demasiado grande y que nadie podía apreciarlo o verlo. Además, el 13.º príncipe también dijo que el sol era en realidad una especie de gran estrella de fuego y que la tierra estaba rodeando y girando alrededor del sol, y que el sol no estaba rodeando y girando alrededor de la tierra, como se creía. Con respecto a la gente en este mundo, todo lo que el 13.º príncipe dijo, simplemente estaba yendo en contra de la existencia de Dios. Si esto fuera conocido por la Iglesia, definitivamente enviarían fuerzas punitivas contra el 13.º hijo. Incluso si las palabras de un niño no son dañinas, todavía habría una reacción en cierta medida. Por lo tanto, después de conocer esta situación, todos esos eruditos inmediatamente se escaparon del 13.º hijo. Después de todo, definitivamente no querrían invitar al desastre para sí mismos. Después de que Ye Chengtian y su esposa supieran sobre esto, su complexión también cambió. Decidieron por unanimidad no contratar más eruditos para enseñar al 13.º hijo. Si este pequeño 13.º príncipe fuera a decir una vez más alguna teoría sorprendente, ¿qué tipo de desastre ocurriría entonces? En ese momento, estaban muy desconcertados sobre un punto. Chengtian, ¿dónde crees que aprendió todas estas cosas desordenadas? Desde el momento en que nació, ni siquiera dio un paso fuera de la casa. Lon Anqi estaba muy confundida. Debido a la peculiaridad de su propio hijo, hasta ahora, todavía no había salido de la residencia Ile y absolutamente no debería haber podido entrar en contacto con tales asuntos. Así es, desde pequeño hasta ahora, aparte de nosotros y esas pocas sirvientas que lo cuidaban, solo había Ye Chengtian. Estaba muy desconcertado y justo cuando hablaba, de repente pensó en una posibilidad. ¿Y el Anyu? ¿Qué es? Little Anyu miró a sus desconcertados padres. Ella sintió que sus padres parecían estar un poco enojados, y por lo tanto comenzó a pensar en lo que ella había hecho malo. Y tú, pequeña alborotadora. Olvidando el hecho de, por lo general, eres travieso, ¿cómo podrías contarle a tu hermanito sobre ese tipo de cosas desordenadas? Sabes perfectamente que él no sabe cómo juzgar qué es verdadero o falso, y no importa lo que diga, simplemente lo creería. ¿Qué? Little Anju no entendía, y lo que no comprendía era exactamente de cuál asunto estaban hablando. Obviamente, esta no era la primera vez que engañaba a su hermano pequeño. Sin embargo, después de que ella supiera todo el asunto, dijo afirmativamente en una frase: «Papá, mamá, realmente no lo hice esta vez». La crisis esta vez hizo que Ye Chengtian y su esposa renunciaran temporalmente al plan de convertir al 13.º hijo en un erudito.
En el futuro, simplemente dejarían que el 13.º hijo lea libros solos, para evitar que vuelvan a aparecer sus asombrosas opiniones. Para esto, especialmente recogieron bastantes libros que consisten en varios tipos de contenido. Por supuesto, dentro de todo esto, no había un solo libro argumentativo. Como ser un erudito estaba fuera de discusión, ¿por qué no probar otros tipos de carreras? Por ejemplo, intentar ser un señor feudal dentro del imperio, ya que esto era algo que el 13.º hijo tendría que hacer tarde o temprano. Aunque, llegado el momento, puede que no sea necesariamente el 13.º hijo el que personalmente se hará cargo, sino que habrá personas en la familia Ie que lo ayudarán. Capítulo 6. Desaparecido. Después de la experiencia anterior, se volvieron más cuidadosos y, por lo tanto, esta vez se alegraron de que su decisión de vigilar al 13.º hijo pareciera ser la correcta. Para estudiar cómo convertirse en un señor feudal, no había otra opción u otra alternativa que aprender las leyes del imperio y comprender la situación del imperio. Justo después de que el 13.º príncipe terminó de revisar todos los materiales, manifestó directamente sus opiniones, lo que causó que los corazones de la familia Ie se alarmaran. Este tipo de ley es injusta. ¿Por qué son tan grandes las diferencias de criterio entre los nobles y los plebeyos? La ley debe ser igual para todos. Incluso si el emperador infringe la ley, también debe ser condenado y tener que cortarle la cabeza. Este sistema de esclavitud debería ser abolido. Los líderes de la nación deben ser elegidos por el pueblo sobre el asunto relacionado con la ocupación para el 13.º hijo. Después de innumerables veces de esfuerzo y fracaso, Ye Chengtian y su esposa empezaron a tener un dolor de cabeza, e incluso llegaron a un punto en el que sus mentes estaban tan confundidas. Realmente querían preguntar directamente qué tipo de persona querría ser el 13.º hijo en el futuro y qué querría hacer en el futuro. El 13.º hijo pensó por un momento, luego sonrió diciendo: quiero ser un hijo pródigo. Ye Chengtian y su esposa se miraron y después de un buen rato, luego preguntaron: ¿qué? ¿Puedes decirlo otra vez? Quiero ser un hijo pródigo. El 13.º príncipe repitió lo que dijo hace un momento e incluso añadió otra frase: un hijo pródigo que tiene autoridad, poder, dinero y una bella mujer. Mucho mejor si hubiera algunos lacayos que me siguieran también. ¿Por qué quiere ser esto? En ese momento, Ye Chengtian y su esposa no sabían lo que debían decir e hicieron una pregunta mientras parecían un poco tontos. Quiero derrochar dinero, quiero ser pródigo. Y el Anju. Ye Chengtian y su esposa rugieron hacia un lugar, o más específicamente, rugieron hacia cierta persona, y esa persona era la hermana mayor del 13.º príncipe, y el Anju. Por lo que creían, para que el 13.º príncipe tuviera un pensamiento tan extraño, la única posibilidad era que fuera la pequeña Lam Yu quien adoctrinara al 13.º hijo con la idea de ser un hijo pródigo. Por lo tanto, en este momento, estaban a punto de darle una lección a la pequeña Lam Yu. Pobre pequeña Lam Yu, para tener que volver a ser el chivo expiatorio del 13.º hijo sin ninguna buena razón. Del mismo modo, el 13.º hijo también miró a sus propios padres mientras se sentía algo desconcertado, ya que no entendía qué tenía que ver el hecho de ser un hijo pródigo con su propia hermana mayor. Además, en este momento, el 13.º hijo tenía apenas 5 años. Para tener ambiciones tan grandes a esta edad, el 13.º hijo era digno de ser llamado un genio sin paralelo bajo el cielo. En medio de todos estos asuntos, también había otro asunto, que era sobre el nombre del 13.º hijo. Con respecto a este asunto, la gente de la familia Ie también sintió algo extraño. Originalmente, ayudaron a elegir un nombre para el 13.º príncipe, que era Ye Tianyu. La idea detrás del nombre, era que deseaban que el cielo protegiera y cuidara del 13.º príncipe. Sin embargo, un punto que fue muy extraño fue que después de que el príncipe aprendió a leer y escribir, siguió escribiendo su propio nombre como Yelan y cuando otros lo llamaban Ye Tianyu, no respondía y solo cuando lo llamaban Yelan, ¿tendría algún tipo de reacción? Aunque era muy extraño, pero después de estar acostumbrados, todos se olvidaron del nombre Ye Tianyu y lo reemplazaron con las dos palabras, Yelan. Por lo tanto, el nombre Yelan se convirtió tanto en el nombre en clave como en su propio nombre. Yelan. ¿Fue esto una coincidencia o hubo otra causa? Sea lo que sea, nadie lo sabía y lo que todos sabían era que, dado que el pequeño retoño Ye había decidido ser un hijo pródigo, tendría que ir a gastar dinero. Y el primer hecho antes de gastar dinero era que uno necesitaba tener dinero. Si uno no tiene dinero, ¿cómo podría uno gastarlo? ¿Cómo sería capaz de derrochar dinero, y cómo sería capaz de ser pródigo? Sin embargo, este asunto fue muy fácil de resolver.
El pequeño retoño Ie nunca había salido de la casa antes y no necesitaba gastar dinero, todavía tenía su dinero de la asignación anual, y quién sabe cuánto dinero recibió cada año. Probablemente, la riqueza del 13º hijo Ie se compararía con la de una pequeña familia adinerada. Esto era simplemente su dinero de la asignación. Si tuviera que abrir la boca para pedir dinero, fácilmente recibiría mucho más. Después de tener una base económica tan cuantiosa, llegó el momento de solucionar el segundo asunto. Este asunto era el punto crucial del problema y el problema, él tendría que salir de la casa. En lo que respecta a la mayoría de las personas, abandonar la casa era un hecho común. Pero, para nuestro 13º hijo, era un asunto relativamente problemático. En toda la familia Ie, nadie le permitiría salir de la casa, o al menos, actualmente no le permitirían salir de la casa. Sin embargo, una vez más sucedió algo extraño alrededor del 13º príncipe. Maestro, señora, malas noticias, el joven amo ha desaparecido. Siguiendo la voz ansiosa y asustada de la sirvienta, la gente de la familia Ie descubrió de repente que el 13º hijo que rara vez se mostraba delante de todos había desaparecido misteriosamente, e incluso después de buscar en toda la residencia Ie, el 13º hijo todavía no se encontraba. Al principio, todos pensaron que la pequeña Lam Yu estaba jugando algún tipo de juego con el 13º hijo. Aunque muy rápidamente, este pensamiento se eliminó porque la pequeña Lam Yu estaba en medio de una lección y estaba separada del 13º hijo, lo que hace imposible que ella y el pequeño hijo Ie tengan algún tipo de contacto entre ellos. De hecho, durante ese tiempo, la pequeña Lam Yu estaba en medio de la meditación y el cultivo de magia, y después de escuchar que el 13º príncipe había desaparecido, inmediatamente dejó de cultivarse y fue urgentemente a buscar a su hermano pequeño. De repente, toda la familia Ie estalló en una gran conmoción. No solo causó una gran conmoción, sino que llegó al punto en que el patriarca de la familia Ie casi movilizó el poder de toda la familia Ie para buscar al 13º hijo. En ese momento, aunque todos tenían mucha curiosidad acerca de cómo había desaparecido el 13º hijo, nadie fue a investigarlo, ya que todos estaban concentrados en la búsqueda. Después de todo, ¿cómo podría un niño de 5 años, por no mencionar uno que era tan idiota, desaparecer sin dejar rastro alguno? Este punto era demasiado extraño. En el momento presente, lo más importante era encontrar primero al 13º hijo. No importa si el 13º hijo era un individuo desperdiciado o no, seguía siendo el nieto del actual patriarca de la familia Ie y también el hijo de Ie Chengtian. Muy rápidamente, la gente de la familia Ie apareció en todas las grandes calles y callejones de la ciudad imperial. Por supuesto, aparte de la gente de la familia Ie, la guardia de la ciudad que recibió la noticia también estaba buscando rastros del 13º hijo. Esta escena causó que muchos otros que no sabían la verdad del asunto de la desaparición del 13º hijo quedaran bastante desconcertados. No pudieron adivinar qué había ocurrido para causar una conmoción tan grande. Así, aquellas personas que no sabían lo que ocurrió, comenzaron a ir y hacer averiguaciones. Aunque no pudieron descubrir quién era exactamente la persona que buscaban, encontraron que la persona buscada era un hijo noble de 5 años que tenía cabello negro y ojos negros, y la reacción del noble príncipe podría ser algo lenta. Algunas personas que podían pensar profundamente, ya habían adivinado quién podría ser este pequeño noble. Después de todo, en la capital imperial, la cantidad de personas que pueden causar tal dispersión de fuerzas no era tanta, y solo unos pocos individuos correspondían con las condiciones mencionadas. En este momento, todos tenían curiosidad por saber por qué este pequeño noble habría desaparecido. ¿No estaba él siempre en casa? Algunas personas trajeron esta pregunta con ellos mientras buscaban al pequeño, mientras que otros fueron a buscar al 13º hijo con algún otro propósito. Muy rápidamente, la cantidad de personas que buscaban al 13º hijo en toda la capital imperial comenzó a aumentar cada vez más. En este momento, a menos que el 13º hijo ya estuviera fuera de la capital imperial, ciertamente podría ser encontrado, y también debería ser muy pronto. Sí, muy pronto, al menos, esto era lo que todos pensaban. Sin embargo, las cosas no eran tan simples como todos pensaban que sería. Después de buscar durante 3 días seguidos y prácticamente hurgar en toda la capital imperial, el 13º hijo aún no fue encontrado. ¿A qué lugar podría haber ido el 13º hijo? ¿Cómo pudo evitar todos los grupos de búsqueda? ¿Podría ser que fue secuestrado? Todas estas preguntas rodaban en la mente de las personas. Capítulo 7. Esclava de la mejor calidad.
La desaparición de Yelan hizo que la familia Ie se sintiera como si fueran hormigas en una sartén caliente, ya que todas se sentían extremadamente ansiosas. Especialmente Ie Chengtian y su esposa, ya que se podría decir que, durante los últimos 3 días, no pudieron dormir ni descansar un momento. En cuanto a la pequeña Lam Yu, ella también estaba muy ansiosa y no tenía apetito durante estos últimos días. Después de todo, dentro de los 4 hermanos, los sentimientos entre ella y el 13º hijo fueron los mejores, ya que durante todo el día siempre estuvieron juntos. Tal vez, fue porque el 13º hijo era más joven que ella, esto le permitió exhibir su posición como una hermana mayor. Este asunto también afectó al emperador, ya que el mismo emperador estaba prestando atención de manera similar a cualquier desarrollo relacionado con este asunto y había enviado un buen número de personas para ayudar a buscar el paradero del 13º príncipe. Continúa buscando. Busca atentamente para mí. ¿Cuántos de ustedes han estado buscando durante 3 días y todos ustedes ni siquiera pudieron encontrar un niño de 5 años? Dijo enojado el patriarca de la familia Ie. Ya han pasado 3 días, podría ser que Yelan ya se haya ido de la ciudad. Dijo Ruan Lianer, la esposa del patriarca, mientras fruncía el ceño. Con la situación actual tal como está ahora, fue muy difícil para otros no pensar en este aspecto. Es solo un niño pequeño, ¿cómo pudo haber salido de la ciudad? Eso es a menos que alguien lo haya sacado de la ciudad a propósito. Yeji frunció el ceño. En realidad, ya había ordenado a otros que buscaran en los alrededores fuera de la ciudad. Solo que no estaba dispuesto a pensar en esta posibilidad. En el caso de que alguien haya sacado al pequeño Yelan de la ciudad, esa persona definitivamente no tendría buenas intenciones y este resultado les daría a todos un dolor de cabeza aún mayor. Quien quiera que se atreva a causarle daño a mi hijo, definitivamente enterraré a toda su familia con ellos. Ie Chengtian resopló y dijo en voz baja, no estaba seguro de si estaba hablando solo, pero su tono era resuelto. Chengtian Lomanqi sostuvo la mano de Ie Chengtian, su tono sonaba muy complicado, como si acabara de aceptar algo. Y fue justo en este momento, ocurrió un asunto inesperado que los desconcertó. Definitivamente fue un asunto que hizo que todos se sintieran sorprendidos. Patriarca, el pequeño 13º hijo, el 13º hijo, un criado de la familia, corrió apresuradamente hacia la casa, con una cara nerviosa, ya que él mismo no podía creer que lo que estaba a punto de decir era realmente cierto. ¿Qué pasó? ¿Hay finalmente alguna noticia? Dijo Yeji con calma. La expresión de este criado de la familia lo hizo sentir algo preocupado. Pequeño 13º hijo, él, el miembro de la familia, parecía no haber podido respirar. ¿Qué pasa con él? ¿Podrías decirlo rápidamente? Dijo Lomanqi con urgencia. El 13º hijo acaba de regresar. El criado de la familia finalmente terminó de decir el resto de la oración. ¿Qué dijiste? ¿Dónde está ahora? Después de permanecer en silencio por un tiempo, todas las personas en la casa estallaron, y todas agarraron la ropa del criado y preguntaron, haciendo que el criado se sintiera como si estuviera abrumado por el favor de sus superiores. El pequeño 13º hijo ha regresado y también había traído consigo a una niña. En este momento, ya han entrado en la residencia, dijo el criado de la familia. Obviamente, se había apresurado a informar sobre el asunto del regreso del pequeño 13º hijo, que tenía la insinuación de querer tomar el crédito por ello. Pero en este momento, ¿quién se molestaría siquiera en pensar en él, ya que todos ellos inmediatamente lo dejaron atrás y rápidamente salieron a buscar al 13º hijo? Y al mismo tiempo, no habían prestado atención a un asunto importante que el sirviente había dicho, que el pequeño hijo 13 había traído consigo una niña pequeña. Cuando Yeji y los demás corrieron hacia el patio delantero, vieron de inmediato al pequeño príncipe 13º caminando y no muy lejos detrás de él, había una niña pequeña que parecía tener la misma edad que el pequeño príncipe hijo, aunque esta niña era algo diferente de cualquier humano normal. Pero en este momento, no les importaba ni lo consideraban, ya que solo querían abrazar al pequeño 13º hijo y ver si tenía algún tipo de lesiones. Y la persona que primero abrazó al pequeño 13º hijo fue la persona que parecía ser la más débil, Lomanqi. En este momento, en realidad había mostrado el 200% de su velocidad normal, no, debería ser incluso más del 200% de su velocidad habitual, y apareció frente a su pequeño hijo y lo abrazó. Pequeño amor, ¿a dónde en el mundo corriste? ¿Tienes alguna herida? ¿Has estado hambriento estos últimos días? Lomanqi preguntó. Por un lado, examinó el cuerpo del pequeño 13º príncipe, y por otro lado, le preguntó por su bienestar, también al mismo tiempo, haciendo a un lado a todas las demás personas que habían querido abrazar al pequeño niño.
El pequeño decimotercer hijo negó con la cabeza y luego dijo lentamente: no tengo, había comidas sabrosas y bebidas deliciosas. Además, también había cosas divertidas, alimentos sabrosos, bebidas deliciosas y cosas divertidas. Después de confirmar que el pequeño decimotercer hijo estaba bien, Lon Anki continuó preguntando: ¿qué tipo de lugar es ese? ¿Quién te trajo allí y quién es esta señorita? Esta pequeña dama. Solo en este momento, Lon Anki parecía haber descubierto que la niña pequeña que estaba al lado era diferente a los humanos. Sí, es cierto, ella no era de la raza humana. Los ojos de la niña eran enormes y cuando sonreía, la comisura de la boca revelaba un par de dientes caninos. Además, en su cabeza, había un par de orejas de gato y en la parte posterior de su cuerpo, parecía haber una pequeña cola. Todos estos puntos muy claramente les dijeron a todos que ella era un miembro de la raza de los hombres bestia. La pregunta radica en si ella pertenecía a la raza de gatos o la raza de tigres, ya que los rasgos distintivos de estas dos razas eran algo similares, especialmente cuando aún eran jóvenes. Y muy rápidamente, el pequeño decimotercer príncipe les dio a todos la respuesta a su pregunta. Yo la compré. Dijeron que ella es una esclava de la mejor calidad perteneciente a la raza de los tigres. Silencio. Puro silencio. Por un momento, nadie dejó escapar ningún tipo de sonido y solo miró al pequeño decimotercer príncipe en silencio, con una expresión en sus ojos que mostraba una especie de extrañeza. ¿Tú eres el que la compró? ¿A qué lugar del mundo escapaste en los últimos 3 días? Además, ¿cómo saliste? Dile a tu mamá de manera lenta y detallada en este momento. Lon Anki preguntó con curiosidad. Tenía mucha curiosidad por lo que su propio hijo había pasado, y las experiencias que había tenido en los últimos 3 días, y quería saber qué había sucedido de manera intensa. Las personas que se encontraban al lado también sentían curiosidad por todas estas cosas, y todas fijaron su atención en el pequeño decimotercer hijo, esperando sus respuestas. Sin esperar a que el decimotercero hijo hablara, Lon Anki habló una vez más. Primero entremos en la casa. El viento aquí es fuerte. Ella ciertamente no quería que su propio hijo fuera arrastrado por el viento e inmediatamente lo llevó a la casa. Esto era bueno, ya que todos podían sentarse y hablar lentamente mientras bebían té. Después de que todo y todos estuvieran listos y en su lugar, el pequeño decimotercer hijo comenzó a narrar lentamente sus experiencias durante los últimos 3 días. Por supuesto, muchas de las partes narradas eran muy vagas y necesitaban que todos adivinaran por su cuenta, ya que, después de todo, había un límite en la capacidad del decimotercer hijo para expresar lo que quería decir. Afortunadamente, las personas aquí no eran personas comunes y aún podían entender lo que básicamente había sucedido. Y desde el principio hasta el final, sus bocas estaban abiertas de par en par, obviamente estaban conmocionadas por las experiencias del decimotercer hijo. Primero, el decimotercer hijo habló sobre cómo pudo abandonar la residencia Ile, y la respuesta dada hizo que la expresión de todos cambiara, ya que el método que había utilizado el decimotercer hijo para abandonar la residencia Ile no era nada complicado, sino que era simplemente demasiado ordinario. Solamente de salir de la residencia caminando. No había nadie que me bloqueara y no me prestaron atención en absoluto. Esta fue la respuesta original del decimotercer hijo. Así es, ni una sola persona en la residencia Ie lo notó, y así, bajo los llamados ojos vigilantes, había salido por la gran puerta. Dentro de todo esto, había algunas razones por las que esto sucedió. Lo primero de todo fue que había demasiadas personas en la residencia Ile, y el número de niños de la misma edad que el pequeño decimotercer hijo no eran pocos en absoluto. Además, aparte de algunos miembros selectos de la residencia Ile, los otros miembros en realidad nunca se habían encontrado con el pequeño decimotercer hijo. En segundo lugar, aunque la residencia Ile sí realiza verificaciones de antecedentes de las personas que ingresan a la residencia. Y para las personas de fuera que quieren colarse dentro de la residencia, se podría decir que es tan difícil como tratar de colarse en el Palacio Imperial del Imperio. Era solo eso, había un punto ciego que existía y este llamado punto ciego era eso, estaban mucho más relajados cuando las personas dentro de la residencia Ie estaban saliendo. Además, como un niño que tenía 5 años, por supuesto, esto no alarmaría a los demás. Por supuesto, hubo muchas coincidencias que permitieron al pequeño decimotercer hijo poder dejar la residencia por la gran puerta bajo la situación en la que nadie lo supiera. Simplemente saliendo por la gran puerta, esta respuesta hizo que todos se sintieran totalmente sorprendidos. Capítulo 8. Comprar un compañero de juegos.
No importa, incluso si hubo muchas coincidencias que permitieron que el 13º hijo pudiera abandonar la residencia, causó que las espaldas de todos estos miembros de la familia Ire se pusieran frías y estuvieran cubiertas de sudor, porque había demostrado claramente una enorme laguna dentro de sus defensas y guardias. Debido a esto, la familia Ie comenzó a implementar de inmediato medidas de seguridad dentro de las defensas y guardias de la residencia Ie. Y algunos eventos que sucedieron después también hicieron que este asunto se volviera muy interesante. Y con respecto a este evento, no fue tan interesante, lo que fue interesante fue el lugar donde el 13º hijo fue y se quedó durante los últimos 3 días. Durante ese tiempo, justo después de que el 13º hijo abandonara la residencia, al ver el paisaje fresco de ambos lados, en ese momento exacto, se olvidó de lo que iba a hacer y, en cambio, solo vagó sin rumbo dentro de la ciudad. Después de todo, esta era la primera vez que salía de la residencia Ile, así que, por supuesto, todo era nuevo y fresco para él. Afortunadamente, este lugar era en la capital imperial, en el distrito oficial influyente, por lo tanto, la ley y el orden aquí eran bastante buenos. Incluso si el pequeño 13º hijo, que llevaba ropa lujosa, paseara solo por las calles, nadie tendría malas intenciones con él. O tal vez fue porque había tantos jóvenes maestros nobles y pequeños como él vagabundeando por las calles. Excepto que los pequeños jóvenes maestros y pequeñas damas tenían personas que los acompañaban, y tal vez debido a esto, algunas personas pensaron que el pequeño 13º hijo tenía personas que lo acompañaban también, y confundían a otras personas cercanas con personas que lo acompañaban. Más tarde, el pequeño 13º príncipe recordó repentinamente su propio propósito y comenzó a encontrar personas. ¿Qué propósito? ¿No sabes que la razón por la que salió fue para derrochar dinero y ser pródigo? Por supuesto. El pequeño 13º hijo preguntó casualmente a una persona que vio y obtuvo una respuesta de que, si quería ser pródigo dentro de la ciudad, había un establecimiento de despilfarro de dinero muy bueno donde muchos hijos pródigos siempre iban a derrochar dinero. El pequeño 13º hijo ya había olvidado quién era la persona que le había dicho eso, y si aún debía recordar, esa persona definitivamente se volvería muy miserable, porque en este momento, todos los presentes tenían el impulso de matarlo a golpes. ¿Por qué este impulso? Si supieras qué tipo de lugar recomendaría la persona al pequeño 13º hijo, quizás también tengas este impulso piso romántico. En ese momento, el pequeño 13º hijo dijo lentamente el nombre del lugar. PFFF y Chengtian inmediatamente sacaron el té que bebieron. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Piso romántico? Y Chengtian preguntaron sorprendentemente con algo de té todavía en la boca. ¿Sí? El pequeño 13º hijo asintió con la cabeza. Chengtian, ¿qué tipo de lugar es el piso romántico? Preguntó Long Anqi mientras se veía desconcertada. Al observar la situación, ella no conocía este lugar en absoluto, pero aún podía ver que su propio esposo y su suegro conocían este lugar. Ese lugar es el grado más alto de la capital imperial burdel, dijo Ye Chengtian, sonando algo avergonzado. Oh, así que es un burdel. No es de extrañar que se avergonzaran de decir qué lugar era. Todos ustedes hombres ¿qué? Burdel. Al comienzo, Long Anqi todavía no había reaccionado por lo que se había dicho y de repente se dio cuenta. El burdel era una forma un poco más elegante de decirlo, y si se decía que era más simple, era una casa de prostitución. Un niño de 5 años que va a este tipo de lugar, ¿cómo podría alguien aceptar esto? No me sorprende que nadie haya podido encontrarlo, incluso después de buscarlo durante 3 días seguidos. Resulta que este niño estaba en este tipo de lugar. Para preguntar, ¿quién podría siquiera pensar en eso? ¿Quién iría a este tipo de lugar para buscar a un niño de 5 años? Hijo, dile a tu mamá, ¿cómo se ve la persona que te habló de este lugar? Quiero matarlo. El rostro de Long Anqi brillaba con luz verde, esa apariencia de aspecto asesino le permitió a los demás saber sin ninguna duda lo que acababa de decir eran sus verdaderos sentimientos. No era de extrañar que ella se pusiera así. No importa que, ¿cómo podría uno incluso recomendar a un niño ese tipo de lugar para malgastar dinero y ser un hijo pródigo? Tenía un par de ojos, una nariz. El pequeño 13º hijo pensó lentamente poco a poco. Solo eso, las características que dijo, aparte de demostrar que la persona era un humano, otros hechos no podrían confirmarse en absoluto. Olvídalo. Es bueno que haya vuelto. No es solo gastar un poco de dinero. En cualquier caso, incluso si quisiera hacer eso, todavía no podría hacerlo ahora mismo, dijo Chen Chen, con una expresión muy excéntrica. Mejor si él no hizo ninguna cosa extraña.
Si no, voy a ir y destrozar ese piso romance hasta sus cimientos. Lon Anki se mordió los dientes y dijo: querido, ¿qué hiciste allí? Cuéntamelo con precisión. En ese lugar, tenía buena comida para comer y buena bebida para beber. Además, había muchas hermanas grandes para jugar conmigo. La próxima vez, quiero ir allí y jugar de nuevo, dijo el pequeño 13º hijo. El encantador rostro de Lon Anki se puso sombrío y reprendió suavemente: ya no puedes ir allí. En el futuro, ya no se le permite ir a este tipo de lugares. No importa si quieres malgastar dinero, incluso si quieres ser pródigo, no puedes ir a ese tipo de lugar. ¿Por qué? Ese lugar es muy divertido, más divertido que este lugar. El pequeño 13º hijo preguntó mientras se sentía perplejo, y ante esta frase suya, creo que dos de las personas aquí presentes seguramente estarían de acuerdo en que ese lugar era mucho más divertido que el hogar. Tostos, por supuesto, esa era su forma de pensar cuando aún eran jóvenes. No, ¿por qué? Porque esto es una orden de mamá y debes escuchar. Lon Anki realmente no sabía cómo explicarle todo esto al pequeño 13º hijo, y en vez de eso, simplemente dejó una orden obligatoria para el pequeño 13º hijo. Oh, entonces no iré más allí. La próxima vez, iré a otros lugares para derrochar dinero, dijo el pequeño príncipe 13º mientras inclinaba la cabeza hacia un lado. ¿Todavía habría una próxima vez? Definitivamente no dejarían tener una próxima vez. No te dejarás salir solo de casa de nuevo. A continuación, hubo otro problema. ¿Qué estaba pasando con esta pequeña niña de la raza tigre? En cuanto a por qué el piso romántico recibiría al pequeño 13º hijo como cliente y no tendría ningún problema, todos ya sabían muy bien la respuesta a esta pregunta. En lo que se refería al piso romántico, siempre y cuando un hombre tuviera dinero, no importaba si era demasiado viejo o un niño, usted era el emperador o un esclavo, lo tratarían y servirían como un cliente estimado. Esta pequeña niña de la raza tigre era exactamente lo que decía el pequeño 13º hijo, una esclava que había comprado. En ese momento, el piso romántico tenía una subasta de esclavas, y esta niña era una de las esclavas. Por supuesto, esta subasta estaba dirigida a algunas personas que tenían un pasatiempo especial, y en cuanto a lo que era este pasatiempo especial, creo que no se necesita mucho que decir al respecto. De todos modos, en última instancia, solo para malgastar dinero y ser un hijo pródigo, el pequeño 13º hijo compró a la pequeña niña de la raza tigre. Simplemente para malgastar dinero y ser pródigo, y no hubo ningún tipo de compasión o simpatía en la compra. En cuanto a la razón por la que eligió a la niña de las razas tigre dentro de todas esas esclavas, por supuesto, se debía a que su edad era similar. Después de todo, un niño pequeño, por supuesto, escogería a otro niño pequeño, ¿verdad? Por último, aún quedaba un punto que debía decirse, y era que la cantidad de dinero que el pequeño 13º hijo había gastado en el piso romántico, incluida la cantidad de dinero gastada para comprar a la pequeña niña de la raza tigre. Acabó de gastar casi todo el dinero de su subsidio. El monto total gastado fue de 68.100 monedas de oro. Esta cantidad de dinero, si otros intentaran y ganaran tanto dinero trabajando toda su vida, todavía no podrían hacer lo que hizo este niño. Además, como esta cantidad de dinero en realidad fue gastada por el 13º hijo en solo 3 días, de hecho, tuvo el potencial de convertirse en un hijo pródigo. Esta fue también la razón por la que Piso Romántico no reveló ninguna información sobre el 13º hijo y le permitió desperdiciar su dinero aquí. Después de todo, rara vez se veía a un cliente tan grande como el 13º hijo, incluso a ellos. Entre los gastos, la pequeña niña de la raza tigre que había comprado por 50.000 monedas de oro, que constituían la mayoría de sus gastos. Se dijo que, durante este tiempo, hubo un pez gordo que tenía el pasatiempo especial mencionado anteriormente, y estaba elevando el precio en contra del pequeño 13º hijo. De este modo, el precio de la pequeña niña de raza tigre alcanzó 50.000 monedas de oro. En ese momento, fue el precio más alto alcanzado en la subasta, y el segundo precio más alto fue simplemente de 20.000 monedas de oro por un medio elfo muy hermoso. Se podría decir que, en este momento, el pez gordo estaba muy enojado y quería ver quién demonios iba contra él, y el resultado obviamente lo dejó aturdido. No importa quién era, tendrían la misma expresión que él, porque esto era demasiado inesperado. ¿Cómo fue que esto calificaría como comprar una acompañante femenina? Esto debería llamarse, en cambio, comprar un compañero de juegos. Olvídalo, no hay que tratar de discutir con un niño. Si se corriera la voz, no sería bueno para su reputación. El pez gordo se consoló a sí mismo.
Para decir la verdad, si él continuara luchando contra un niño pequeño por una pequeña esclava, este asunto seguramente sería difundido por otros y en ese momento, su reputación seguramente iría por el desagüe. Es solo que, él no sabía que la identidad de este pequeño niño era la del pequeño 13º hijo y que, durante los últimos días, su desaparición había causado que toda la ciudad estuviera en un alboroto. Por lo tanto, la cuestión de él luchando contra el 13º hijo por una pequeña esclava aún era conocida por todos al final. Y mucha gente le dijo, no pensé que fueras este tipo de persona. También había otro asunto que era que, incluso si este pez gordo continuaba aumentando el precio, el pequeño 13º hijo todavía lo igualaría, ya que su único motivo era derrochar dinero. No podía importarle menos la cantidad de dinero que había traído, y de hecho, realmente no sabía cuánto tenía con él. En este punto, el incidente de la desaparición había concluido y lo que quedaba atrás era algunas turbulentas secuelas. Capítulo 9 Leyenda. ¿Qué? ¿Tu hijo estuvo en un burdel los últimos 3 días? Oye, él solo tiene 5 años, ¿verdad? ¿No es su velocidad de crecimiento demasiado rápido? Estas palabras vinieron de la boca del gobernante del país. Cuando el emperador se enteró de este asunto, incluso él mismo no pudo resistirse a estallar en carcajadas. Si incluso el gobernante del país era así, ¿y qué se puede esperar de los demás? En este momento, toda la capital imperial debe haberse enterado del glorioso logro del 13º hijo. Al visitar un burdel a la edad de 5 años, esto era definitivamente algo que nadie había logrado antes. En este momento, toda la capital imperial, e incluso la gente de todo el imperio, hablaban de cómo el pequeño 13º hijo fue al piso romántico para tener una fiesta con las acompañantes femeninas y cómo el pequeño 13º hijo aumentó el precio contra otra persona para comprar una esclava. Después de que esto sucediera, había una niña más al lado del 13º hijo, y era precisamente la niña tigre que el pequeño 13º hijo había comprado. Originalmente, Lon Anki había querido encontrar una sirvienta cuya edad fuera similar al del pequeño 13º hijo, de modo que mientras cuidaba al pequeño, la sirvienta también podía jugar con él. La pequeña niña tigre parecía entender razones y sabía que ella era capaz de evitar el sufrimiento y la humillación gracias a este pequeño joven maestro, un tanto tonto. Aunque también sabía que el pequeño 13º hijo no la ayudaba sinceramente, el hecho era que el pequeño 13º hijo la había salvado de un pozo de fuego. Como alguien que pertenecía a la raza de tigres, era tradición devolver la bondad con amabilidad. Incluso si solo fuera un poquito de amabilidad, todavía lo devolverían de una manera más amplia. Por supuesto, si alguien los ofendiera, definitivamente buscarían venganza contra esa persona. Por lo tanto, a la pequeña niña tigre le gustaba mucho cuidar del 13º hijo, pero hacia otras personas de la raza humana no tenía ninguna impresión favorable, ya que, después de todo, eran los humanos quienes la habían capturado. De aquí en adelante, había una pequeña sirvienta tigre en la familia Ire, y el pequeño príncipe 10 también tendría un amigo de la infancia, que era tanto su sirvienta como su compañero de juegos. Muchos años después, Lon Anki siguió haciendo alarde de lo inteligente que había sido su decisión. Sin embargo, en ese momento, el pequeño 13º hijo no estaba de acuerdo con este punto en absoluto, y dijo que quería enviar a la pequeña niña tigre de regreso a casa, ya que solo de esta manera sería capaz de llamarse correctamente un hijo pródigo. Por lo tanto, Lon Anki, infelizmente, le dio una buena lección. No era que Lon Anki no estuviera dispuesto a desprenderse de 50.000 monedas de oro. Para ella, esta cantidad no era mucho y el dinero era originalmente el dinero del bolsillo del pequeño 13º hijo. Era solo que, ella sentía que la pequeña niña tigre era quizás un arreglo de Dios para acompañar a su hijo. Con respecto a esto, el pequeño 13º príncipe hijo no dijo nada. Después de todo, él realmente no tenía ninguna objeción y tenía muy poco conocimiento sobre la materia. De repente, tener un compañero de juegos más para jugar con él, por supuesto, estaba muy feliz por eso. Es cierto, la niña tigre no se ha presentado todavía. Su nombre era Taiya y en cuanto a la rama a la que pertenecía, no dijo nada y nadie fue a investigar. En realidad, incluso si ella hubiera pronunciado su propio nombre, en lo que se refería al pequeño 13º hijo, era lo mismo porque la única forma en que se dirigiría a Taiya era como tigresa. También había otro punto, que la edad de la tigresa era aproximadamente un año mayor que el pequeño 13º hijo. Era solo que, la forma de su cuerpo era algo pequeña y, por lo tanto, parecía que ella tenía más o menos la misma edad que el pequeño 13º hijo.
Después de crecer, incluso puede ser mucho más pequeña que él. No piense que la gente de la raza tigre tendría una constitución dura y robusta, todavía había un grupo de tigres femeninas que eran muy pequeñas. Por supuesto, este grupo pertenecía a una parte extremadamente rara y da la casualidad de que esta tigresa era una de ellas. Hermano pequeño, ¿es cierto que el piso romántico es realmente tan divertido? Vayamos juntos la próxima vez. La pequeña Lam Yu le dijo con entusiasmo y en voz baja al pequeño 13º hijo. Sí, muy divertido. No puedo ir, mamá dijo que no puedo ir. El pequeño 13º hijo asintió con la cabeza y luego sacudió la cabeza. Vamos a ir en secreto. Estará bien mientras la mamá no lo sepa, dijo la pequeña Lam Yu en voz baja. ¿Está realmente bien? Iré y le preguntaré a mamá sobre eso. El 13º hijo llevó sus dudas y corrió a preguntarle a Lo Manqui sobre eso. En cuanto a la pequeña Lam Yu, al ver esta situación y al ver que ella no podía detenerlo, decidió huir. Y el Lam Yu. Detente justo donde estás. La voz rugiente de Lo Manqui resonó en todo el cielo y la tierra. Mamá, solo estaba bromeando al respecto. Y Elan, pequeño sinvergüenza, la próxima vez no te llevaré a jugar. En los próximos meses, el pequeño 13º hijo seguía saliendo cada pocos días para ser pródigo. Por supuesto, antes de salir, siempre le pedía a Lo Manqui un poco de dinero de bolsillo y Lo Manqui siempre decía que no habría una próxima vez, pero ella siempre le daría dinero de bolsillo cada vez. Originalmente, al pequeño 13º hijo se le prohibió salir, pero más tarde, Lo Manqui decidió dejarlo salir y no detenerlo más. La razón por la que de repente dejó ir al pequeño 13º hijo no fue porque Lo Manqui repentinamente se convenció de dejarlo ir, sino que, en cambio, no tenía otra opción. Desde la primera desaparición, a pesar de que se había prohibido salir al pequeño 13º hijo y toda la residencia Ile había estado en alerta máxima para evitar que sucediera de nuevo, por lo tanto, según la lógica, el pequeño 13º hijo no debería haber sido capaz de salir más. Pero lo extraño fue que, el pequeño 13º hijo aún desaparecía repentinamente mientras jugaba, exactamente en la situación donde toda la familia sabía que iba a desaparecer. Los métodos que explotó para salir también fueron muy interesantes. Todos estos métodos eran los que las personas normales solían pasar por alto y, tal vez, solo desde la perspectiva del pequeño 13º hijo se podría pensar en tales métodos. Después de que el pequeño 13º hijo se lo contara a Lo Manqui, esto solo hizo que Lo Manqui abriera la boca, ya que estaba muy sorprendida. Después, Lo Manqui ya no estaba asombrado y solo tenía curiosidad por saber por qué el pequeño 13º hijo tenía tantos métodos. Incluso si una persona era excepcionalmente inteligente, era muy difícil tener esa capacidad de estrategia. Entonces, ¿cómo un niño cuya inteligencia era tan escasa podía idear tales métodos? Con respecto a este asunto, no solo hizo que Lo Manqui se sintiera extraña, toda la familia Ile sintió que era demasiado extraño. Incluso sospechaban que este pequeño 13º hijo actuaba como un tonto, pero el hecho era que tampoco era posible. Como era así desde que era muy joven. Si alguien dijera que estaba actuando, también significaba que estaba actuando así desde que era pequeño. ¿Era esto posible? ¿Hubo necesidad de eso? Además, algunas cosas simplemente no se pueden actuar, y solo sean posibles por un corto periodo de tiempo. Incluso si tenía habilidades de actuación excepcionales, incluso si tenía una astucia excepcional, tampoco era posible que existiera tal laguna, de modo que ni siquiera sus propios padres fueran conscientes de ello. La única explicación fue que la inteligencia del pequeño 13º hijo era baja en algunos lugares y en otros lugares, era mejor que la gente normal. Si hubiera podido crecer como una persona normal, entonces sería como los rumores anteriores, realmente se habría convertido en el Hijo de Dios y en una leyenda. Este asunto hizo que los guardaespaldas de la residencia Ie murmuraran, y en su corazón, también estaban empezando a resentirse con el pequeño 13º hijo porque hacía que los reprendieran cada pocos días. Sin embargo, este asunto también hizo que se convirtieran en guardaespaldas de élite, ya que su vigilancia había alcanzado un grado muy alto que no tenía precedentes. Fue en la medida que después, la capacidad de defensa de la residencia Ie superó la imaginación de todos, y cuando se comparó, incluso el Palacio Imperial carecía de ese algo. Una vez, hubo un agente secreto muy legendario. Un agente secreto que podía ir a todos los países con facilidad y sus huellas nunca habían sido descubiertos por otros. Incluso entrar en el Palacio Imperial de los tres grandes imperios era tan simple como volver a casa. Podría decirse que es una leyenda en el mundo de los agentes secretos.
Sin embargo, al final, cayó en manos de la familia Ire. Durante ese tiempo, él estaba llevando a cabo una misión para espiar a la familia Ire, cuando fue capturado por un guardaespaldas. En ese momento, pensó que el guardia que lo atrapó era definitivamente una élite entre todas las élites, si no, ¿cómo podría un guardia normal atraparlo? Solo que, el resultado lo hizo sentir muy deprimido, ya que el guardia era un guardia muy común en la residencia Ire. Lo que lo hizo aún más deprimido fue que, cuando le preguntó al guardia cómo pudo descubrirlo, la respuesta del guardia fue: este método tuyo ya había sido utilizado por el 13º príncipe hijo cuando era joven. Eres demasiado inexperto. Capítulo 10. Fideos gruesos con bolas de pescado. El tiempo fluyó rápidamente y con un vistazo, ya habían pasado 5 años. En una tarde donde el sol brillaba intensamente. Había una calle que parecía ser muy tranquila, y la gente en esta calle caminaba con todo tipo de posturas diferentes. Justo en ese momento sonó una voz, haciendo que la escena que parecía ser muy común se convirtiera en algo completamente diferente. Los ojos de todos empezaron a brillar y luego comenzaron a estallar. El 13º hijo de la familia Ire está aquí. Él será pródigo y derrochará dinero en el pabellón Sonrisa Elegante. Los asientos son limitados, los que quieren ir, tienen que ir rápido ahora. Ah, el 13º hijo va a ser pródigo de nuevo. Pabellón Sonrisa Elegante, nunca antes había estado en un lugar de tan alto nivel. Jajaja, quiero comer y beber bien hoy. En un período de tiempo muy corto, todos en la calle comenzaron a deshacerse de todo lo que tenían que hacer y corrieron hacia el lugar donde se encontraba el restaurante más lujoso, el pabellón Sonrisa Elegante, y al mismo tiempo dejaron salir todo tipo de diferentes exclamaciones. En este momento, todos ellos sabían una cosa, y era que, aunque el 13º hijo de la familia Ie malgastaba dinero, no malgastaba especialmente el dinero por otros. Si no pudieras tomar asiento, él no le pediría a alguien que arreglara más asientos. Por lo tanto, ahora mismo, si uno quiere disfrutar de este almuerzo gratis, tendría que ganar un asiento para uno mismo. Esto hizo que todos corrieran con la velocidad más rápida que habían alcanzado en toda su vida. Algunos incluso desearon que le crecieran 2 piernas extra para correr más rápido. Sobre los asuntos relacionados con el 13º hijo de la familia Ire, todos en la capital imperial ya sabían claramente sobre ellos. Sabían que el 13º hijo solo estaba malgastando dinero porque quiere ser un hijo pródigo, y para estas acciones, la familia Ie no lo restringió en absoluto, permitiéndole malgastar el dinero de la forma que quisiera. Alguien estimó aproximadamente que la cantidad de dinero que el 13º hijo ya había gastado en los últimos años era de al menos alrededor de 1 millón de monedas de oro. Esta cantidad ya era suficiente para permitir que una familia prosperara por algunas generaciones. Solo la familia Ie tendría la capacidad financiera para permitir que el 13º hijo desperdicie tanto dinero de una manera tan imprudente. Era solo que era muy extraño porque la familia Ie complacería al 13º hijo en su objetivo de derrochar dinero para convertirse en un hijo pródigo. ¿Fue simplemente por su particularidad? Todos tenían mucha curiosidad sobre este asunto, pero a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a acostumbrarse lentamente a las prácticas del 13º hijo, y se olvidaron de reflexionar sobre este asunto. Disculpas, nuestra tienda actualmente no tiene más asientos disponibles. Como alguien se apresuró hacia el pabellón Sonrisa Elegante, el asistente del restaurante los bloqueó afuera. No era que el pabellón Sonrisa Elegante no quisiera ganar más dinero, solo que no tenían otra opción, ya que simplemente no había asientos vacíos en el restaurante. Mierda. ¿Por qué no expanden su lugar un poco, tan rápido y ya no hay espacio? Algunas personas que no estaban dispuestas a renunciar al destino comenzaron a maldecir en voz alta. Amigo, nuestro lugar ya es lo suficientemente grande. En la capital imperial, entre todos los restaurantes en el distrito este de la ciudad, nuestro lugar ya es el más grande. Es solo que, no importa cuán grande sea nuestro restaurante, todavía no es lo suficientemente grande para todos ustedes. Nuestro restaurante no es la plaza pública, dijo el ayudante. En este momento, dentro del restaurante, en un asiento cerca de la barandilla del segundo piso, donde se podía ver todo el restaurante, había un pequeño niño noble que tenía unos 10 años, junto con una muy linda niña de la raza tigre. Tigresa, ¿qué están haciendo? El noble niñito miró la animada escena en el piso de abajo mientras sostenía el menú del restaurante y preguntó mientras se sentía algo desconcertado. Lo que están haciendo es que quieren aprovecharse de ti. Joven maestro, ¿no puedes simplemente no malgastar dinero y no ser un hijo pródigo? Dijo la pequeña niña tigre, algo impotente.
Con respecto a esta pregunta, ella ya la había hecho más veces de las que podía recordar, y la respuesta que obtuvo fue básicamente la misma. Denegado. Mi ocupación es ser pródigo. Quiero malgastar dinero, quiero ser un hijo pródigo, dijo el noble niñito muy seria y solemnemente. Quizás, las palabras más serias y solemnes que había dicho en toda su vida serían esas palabras. Realmente no sé qué hacer contigo. La pequeña niña tigre negó con la cabeza, y luego comenzó a pensar en cómo ayudar a reducir la cantidad de dinero que su joven maestro derrochaba. Aunque no pueda evitar que él desperdicie el dinero y sea un hijo pródigo, al menos podría ayudarlo a malgastar menos dinero. Estos últimos años, siempre ha sido esta niña tigre Inés Costado, que controlaba el dinero del pequeño niño noble. Si no, la cantidad de dinero que desperdició habría sido mucho más, y se podría decir que es varias veces más que la cantidad que ya había gastado. Ya es hora de pedir los platos. Camarero, dame un plato de fideos gruesos con bolas de pescado. El pequeño niño noble ordenó directamente un tipo de fideos que le gustaban mucho. Este era también un plato que la pequeña niña tigre le haría a menudo para que él comiera. A la pequeña niña tigre parecía gustarle comer pescado, y aquellos que no lo sabían, tal vez pensaron que pertenecía a la raza de los gatos. El camarero permaneció en silencio por un rato y luego dijo: no hay fideos gruesos. Este era un lugar de alto grado, y la comida considerada ordinaria no se podía encontrar aquí. Al mismo tiempo, el camarero no quería dejar que este pequeño noble comiera comida ordinaria, ya que, si lo hicieran, sería difícil para ellos obtener una gran ganancia. La decisión de este camarero también fue apoyada por el jefe del restaurante. El jefe quería devorar sin piedad esta cabra gorda, que era el 13º hijo de la familia Ie. Era solo que, sin importar lo que pasara, nunca hubiera pensado que solo por su momento de avaricia, realmente hubiera producido una consecuencia que lo llevaría a su ruina. Por supuesto, dentro de todo esto, también había una buena razón, que era que el jefe había sentido que un lugar de grado tan alto como este no debería ofrecer productos de tan bajo grado al 13º hijo. El pequeño niño noble miró el menú y dijo: dame un tazón de congé de bolas de pescado entonces. El camarero permaneció en silencio por un rato otra vez y dijo: no hay bolas de pescado. El principito dijo: dame fideos gruesos con carne de vaca entonces. No tenemos fideos gruesos. Dame un tazón de fideos de aceite con bolas de pescado entonces. No hay bolas de pescado. ¿Por qué este lugar no tiene nada en absoluto? Todavía diciendo que son un restaurante de alto grado, dame fideos gruesos con bolas de calamar en ese momento. Todos se estaban sonrojando de vergüenza. ¿Cómo se podría llamar a este lugar un lugar sin nada en absoluto? Este fue tu propio problema. De hecho, el cerebro del 13º hijo de la familia Ie era un poco diferente. No tengo fideos gruesos. El camarero ya tenía ganas de llorar. ¿No lo tienen de nuevo? Dame un bol de fideos de harina de arroz con bolas de pescado, entonces. No tengo bolas de pescado. Solo mátame. La pequeña niña tigre no pudo soportarlo más y dijo: joven maestro, sus bolas de pescado y fideos gruesos ya están agotados. Esto significa que no tienen ninguna combinación que incluya bolas de pescado o fideos gruesos. El 13º hijo dijo: oh, no hay ninguna combinación. Entonces dame bolas de pescado solos. ¡Bum! Todos se cayeron. No tengo bolas de pescado. ¿Qué pasa con los fideos gruesos, entonces? El camarero saltó inmediatamente desde el segundo piso y aterrizó en el suelo debajo, sin moverse en absoluto. ¿Lo que le sucedió? La escalera está a ese lado, no hay ninguna escalera ahí. El 13º hijo de la familia Ie miró al camarero en el suelo y dijo muy lentamente: joven maestro. La pequeña niña tigre negó con la cabeza y sonrió con impotencia. Tigresa, no hay nada aquí en absoluto. Cambiemos de lugar, no volvamos a este tipo de lugar. El 13º hijo de la familia Ie se puso de pie y, casualmente, arrojó algunas monedas de oro para pagar el té y bajó las escaleras. Por supuesto, desde la perspectiva de la pequeña niña tigre, esta cantidad de dinero para el té era demasiado. Ella rápidamente sacó una moneda de cobre y la reemplazó con las monedas de oro sobre la mesa. Esto era algo que a menudo necesitaba hacer. ¿Ya se van? Al ver que el pequeño noble se estaba preparando para irse, todos los que estaban dispuestos a comer gratis se quedaron estupefactos. Si este pequeño noble se fuera, ¿significa que tenemos que pagar nuestras comidas con nuestro propio dinero? 13º hijo. Alguien dejó escapar una voz para recordarle, con la esperanza de que el principito se quedara o al menos dejara algo de dinero. Ustedes comen despacio, no tienen que despedirme, dijo el pequeño noble con modales. Joven maestro, vámonos.
Al ver esta situación, la niña tigre tiró inmediatamente del pequeño noble y se fue rápidamente, porque sabía lo que esa gente quería. Ella también sabía que su propio joven maestro era obtuso y definitivamente no pensaría, y él realmente malgastaría dinero para pagar las comidas de otros. Capítulo 11 Cumpleaños mío y de mi esposa. Al ver a la niña tigre arrastrando al pequeño noble y desaparecer de la puerta, todos se quedaron estupefactos por un momento antes de comenzar a gritar miserablemente uno por uno, porque la cantidad de platos que acababan de ordenar ya superaba con creces lo que podían pagar. Comer esta comida seguramente hará que se vuelvan pobres. Algunos, en cambio, se regocijaron porque aún no habían pedido comida y, por lo tanto, se levantaron rápidamente y abandonaron el restaurante. En poco tiempo, una corriente de personas comenzó a amontonarse hacia la puerta. Justo de la misma manera que cuando entraron al restaurante por primera vez, entraron apresuradamente y se fueron apresuradamente. En cuanto a las personas que ya habían ordenado sus platos, al ver la corriente apresurada de personas, de repente pensaron en una idea, que era simplemente irse directamente. Después de todo, en cualquier caso, los platos todavía no estaban servidos. Después de que una persona se fue, otra se iría, y muy sonrisa elegante, que hace un momento estaba lleno de gente, quedó completamente vacío. Incluso algunas personas que originalmente estaban comiendo en el restaurante no pagaron la factura y aprovecharon la corriente de personas para huir. Todas aquellas personas que se fueron sin pagar y que se suman a las personas que ya habían pedido comida, aunque la comida todavía no estaba servida, la cocina ya estaba haciendo la comida, quién sabe cuánto dinero se perdió en todo esto. Por esta razón, el jefe del pabellón sonrisa elegante se desmayó en el piso. Lamentaba por qué había sido codicioso por esas pequeñas ganancias, tirando una sandía por una semilla de sésamo. Con respecto a estos asuntos, el pequeño decimotercer hijo de la familia Ie, que fue la causa de todo esto, era completamente inconsciente, y en este momento estaba paseando con la pequeña niña tigre, viendo si había algo que comprar, cualquier cosa que pudiera dejarlo derrochar dinero. Por supuesto, antes de esto, buscó al azar a un vendedor ambulante para comer lo que quería, fideos gruesos con bolas de pescado. Aunque era un hijo pródigo despilfarrador del dinero, no tenía ni un poco de arrogancia de un noble, por lo que para él comer de un vendedor ambulante era algo que sucedía de vez en cuando. Quizás fue porque no sabía qué era la arrogancia y no entendía cuál era la diferencia entre él y otras personas comunes. Las personas a su lado siempre lo protegerían, no dejándole sufrir ningún daño. Justo como la pequeña niña tigre a su lado en este momento, que también fue nombrada como tigresa por él mismo. Cada vez que su joven maestro salía a derrochar, no solo tenía que evitar que lo estafaran, sino que también necesitaba proteger su seguridad personal, sin alejarse más de medio paso en todo momento. Siempre ha sido así desde que eran pequeños, esto también ayudó a compensar las pocas fallas que el decimotercer hijo de la familia Ie tiene, no importa si fue en el aspecto de la inteligencia o en el aspecto de la fuerza marcial. Durante los últimos 5 años, Tigresa siempre había estado acompañando al pequeño decimotercer hijo. Al mismo tiempo que necesitaba desempeñar el papel de sirvienta, también había necesitado asumir el papel de guardaespaldas y, a veces, también tenía que desempeñar el papel de un pariente cercano. Tal vez, la mayor parte del tiempo ella existió bajo el rol de una amiga de la infancia, que creció junto a él, el tipo de rol de una compañera de juegos inocente. En la calle, el pequeño decimotercer hijo caminó lentamente hacia adelante mientras observaba la gran cantidad de escaparates de tiendas en ambos lados, preguntándose a qué tienda ir a jugar. Y en este preciso momento, un letrero sobre su cabeza de repente se soltó y cayó hacia abajo, corriendo hacia la cabeza del pequeño decimotercer hijo. ¡Bang! Tigresa de repente saltó y con una patada de tornado, ella pateó el letrero, después de lo cual, actuó como si nada hubiera pasado y continuó hablando y caminando con el pequeño decimotercer hijo. Del mismo modo, el pequeño decimotercer hijo no sabía nada de lo que acababa de suceder, y de muy buen humor continuó y desperdició dinero. Situaciones similares ya habían ocurrido innumerables veces. Por supuesto, no era que alguien estuviera planeando hacer daño al decimotercero hijo a propósito, sino que era simplemente una coincidencia, y cada vez que ocurría algo similar, Tigresa siempre lo resolvía de manera similar, mientras que el pequeño decimotercer hijo no sabía nada de lo que acababa de ocurrir. Tigresa nunca había gritado ni dicho ninguna palabra, como tener cuidado o algo así, porque sentía que no había necesidad de tales cosas. Joven maestro, tenemos que volver a casa más temprano hoy. Todavía tenemos que ir al Palacio Imperial esta noche. Tigresa abrió la boca y le recordó. Lo sé.
Hoy tenemos que ir al hogar de mi esposa para celebrar nuestro cumpleaños, dijo el pequeño decimotercero hijo. En este momento, cuando hablaba el pequeño decimotercer hijo, parecía poder hablar de una manera mucho mejor de lo que había sido capaz antes, no como cuando en el pasado tuvo que pensar por un tiempo antes de organizar lo que quería decir. Está bien, siempre y cuando lo recuerdes. Luego, caminemos otra hora antes de regresar a casa. Tigresa le dio al pequeño decimotercer hijo un límite de tiempo, y este fue también el límite de tiempo más grande que ella pudo darle. Esposa, esta forma de dirigirse causó que Tigresa se sintiera algo extraña, porque ella entendía más al pequeño decimotercer hijo y sabía que él realmente no entendía cuál era el significado del término esposa. En cuanto a la esposa del pequeño decimotercer hijo, fue la pequeña princesa del imperio con la que tuvo un compromiso. Oh, no, ya no era una pequeña princesita, porque no era la niña más pequeña, porque ya tenía una hermana menor, y no solamente una. En la actualidad, se la llamaba séptima princesa. En pocas palabras, se llamaba la princesa Ki. En cuanto a cuál era el nombre de la princesa Ki. Acerca de esto, el pequeño decimotercer hijo parecía no saberlo, y él solo sabía que ella sería su futura esposa. Por supuesto, esto fue lo que otros le dijeron. Debido a que la princesa Ki nació el mismo día y la misma fecha que el pequeño decimotercer hijo, por lo tanto, ambos cumpleaños siempre se habían celebrado juntos. Fue solo eso, la ubicación en la que se celebraría la fiesta de cumpleaños, se decidió por turnos. Si este año la celebración se llevó a cabo en la residencia de la familia Ile, el próximo año sería en el Palacio Imperial y viceversa. Hoy en día, da la casualidad de que es su cumpleaños, y precisamente usó su cumpleaños como una excusa para desperdiciar despiadadamente dinero. Pero hasta ahora, parecía que todavía no había encontrado un lugar para derrochar dinero. Oh, es cierto, ya que hoy es el cumpleaños de mi esposa, iré a comprarle un regalo de cumpleaños. Vayamos a la casa de subastas. El pequeño decimotercer hijo pensó de pronto en este problema. Tigresa y Loman-Ki le habían dicho antes que, en el cumpleaños de una niña, siempre debes darle un regalo de cumpleaños. Era solo eso, solo sabía que tenía que darle un regalo de cumpleaños, pero no sabía qué tipo de regalo debía dar, y qué tipo de regalo le gustaría a una chica. Debido a esto, no fue a un lugar como una joyería, una tienda de ropa, etc. Mientras que, en cambio, fue a la casa de subastas y tenía la intención de comprar el artículo más caro. Esto se debe a que, para él, cuando compra algo, solo necesita comprar el más caro, y no se trata de elegir el correcto. Además, para él, la casa de subastas era un lugar con el que estaba muy familiarizado. ¿Por qué estaba tan familiarizado con la casa de subastas? Era simplemente porque era un lugar al que había venido a menudo. Decimotercer hijo, has venido. Alguien, lleve al decimotercer hijo a la sala VIP. Cuando el decimotercer hijo entró en la casa de subastas, el personal a cargo apareció de inmediato y lo saludó apasionadamente. ¿Quién es este pequeño noble? ¿Por qué nuestro asistente lo mira como si estuviera mirando a su propio padre? Un trabajador nuevo, que obviamente había comenzado a trabajar aquí recientemente, se sorprendió y preguntó. Así es, se podría decir que él es nuestro padre. Este pequeño joven maestro es el mayor partidario de la subsistencia de nuestra casa de subastas. Él es el decimotercer hijo de la familia Ie. Cada vez que viene a nuestra casa de subastas, siempre aumentaba el precio frente a los demás y también una cosa más, nunca había perdido una sola vez.